Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra asistencia. También agradecer a Caja Rural que nos ha acogido y nos ha prestado esta magnífica sala, y agradeceros a todos, también la parte sindical que está aquí representada, pues que vengan, porque este tema nos concierne a todos, porque todos estamos y formamos parte de las mesas de negociación de los convenios colectivos. También muchas gracias a Santiago Gutiérrez. García, perdón, yo estoy fatal. Exactamente, Gutiérrez por parte de madre, que es nuestro secretario general. Esto se cae. Las cosas del directo. Que es nuestro secretario general de CC Nacional y que, como sabéis, está en todas las mesas de todos los convenios que negociamos, y está allí, pues bueno, intentando también defender los intereses de la empresa, compatibilizarlo con los intereses de los trabajadores y bueno, en primera línea de flotación con el tema de la reforma laboral. El motivo de organizar esta jornada es porque desde que se publicó el Real Decreto en 2021 con la reforma laboral, y sobre todo a partir del mes de marzo del 22, que terminaba el periodo transitorio, pues bueno, han sido las dudas constantes en el tema de contratación, y la verdad es que nos hemos visto muchas veces sin herramientas para hacer frente a las realidades que se producen en los centros. Nosotros desde la CC negociamos muchísimo, creo que son 9 convenios colectivos en educación los que estamos negociando, pero bueno, principalmente el problema lo tiene el convenio de la privada, el convenio de la concertada, también el convenio de infantil, el convenio de los centros de educación especial. Y bueno, en definitiva todos, ¿no? Pero esos son los que más manejamos. También manejamos el de universidades, el de colegios mayores, también el de la enseñanza no reglada, pero esos que he nombrado antes son los más importantes, en el sentido de que se ha producido pues mayor problema a la hora de contratar. Yo quería comentar que nuestro sector es un sector muy feminizado, que el 70% de los contratos laborales se hacen con mujeres, y que pues tiene bastante estabilidad respecto a otros sectores, sobre todo en la enseñanza obligatoria. Además, también se han perdido algunos puestos de trabajo por la baja natalidad y la reducción de algunas unidades, pero también en otras etapas educativas, como la formación profesional, pues como ha crecido, pues evidentemente también crece el empleo. Por otro lado, la temporalidad también de los contratos tampoco es excesiva en el sector educativo, y teniendo en cuenta además, como todos sabéis y padecéis, los requisitos que se le exigen al profesorado para impartir las clases, no solo la titulación inicial, sino también en las etapas de secundaria, pues el MAES. Esto presenta un problema porque hay mucha falta de profesionales en algunas especialidades, sobre todo de formación profesional. Entonces, evidentemente, cuando se da con un especialista que tiene el MAES y que tiene todo, pues lo que menos le interesa a la institución o al centro educativo pues es despedirlo, ¿no? Entonces, temporalidad respecto a otros sectores hay poca. Sin embargo, pues la situación que tenemos ahora mismo con los tipos de contratos que nos ha dejado la reforma, pues es bastante complicada, porque si bien puede atender a la enseñanza secundaria, ¿vale?, porque los cursos son completos, de septiembre a julio y demás,
Sí que es verdad que en la enseñanza concertada tenemos un problema cuando hay una dotación de la administración que es por un año, por 2 años o por meses, como ha pasado ahora con la dotación de los refuerzos COVID, que es una dotación de 4 meses. El año pasado también era una dotación de meses y entonces nos vemos abocados a tener que hacer un contrato indefinido. También con el tema de formación profesional, la formación profesional privada, pues hay el segundo curso sobre todo, pues terminan los alumnos, se van a las prácticas de empresa y aunque tienen un tutor, pero hay módulos que desde marzo ya el profesor prácticamente no tiene trabajo. Entonces el problema es que antes se le estaba haciendo el fijo discontinuo y ahora pues no cabe porque los convenios colectivos han encorsetado el tema de la figura del fijo discontinuo y a los profesores no se le puede hacer, pero eso es por convenio, no por la reforma, no se le puede hacer el contrato de fijo discontinuo. Claro, después en infantil ocurre aquí en Andalucía que los centros de infantil cierran en el mes de agosto, no tienen actividad, ni subvenciones, ni niños, ni nada, pero tampoco se le permite el fijo discontinuo, sino el fijo indefinido. Y después, por otro lado, los centros educativos pues tienen vida, además de docentes, hay otro tipo de profesionales que desarrollan actividades relacionadas con la docencia, actividades complementarias, está el personal del PAS, está el que también hace otras funciones y estas personas pues también nos encontramos que para las actividades extraescolares y demás se está empleando el fijo discontinuo, pero hay actividades extraescolares que a lo mejor te funcionan un trimestre y al siguiente trimestre no hay niños apuntados y tienes que resolver esa actividad y no realizarla, con lo cual pues también te quedas con el profesor colgado, ¿no? Y después una cosa que a mí me parece también interesante es que las instituciones educativas también trabajan con proyectos que son pues plurianuales, anuales, proyectos digitales, proyectos de innovación, muchísimos proyectos. Entonces, para una actividad por proyecto, pues tampoco hay ninguna figura en la contratación que se adecue a esas circunstancias. Tienes que hacerlo fijo y después, cuando termine el proyecto, tienes que despedirlo con la consiguiente indemnización, que para los centros concertados además también le perjudica porque tampoco pueden reincidir en despidos improcedentes que serían, porque no lo pueden meter en ningún tipo podrías hacer por causa objetiva, pero en cualquier caso son despidos, lo tienes que tramitar como tal. Después incluso para profesores cuando tienen una jornada parcial y le aumentas unas horas por proyecto, esas horas después cuando se las quita también nos pone problema la inspección. Entonces pues nos encontramos con que esta reforma laboral pues yo creo que está lastrando, por lo menos en nuestro sector, la contratación, la agilidad, la flexibilidad, no tenemos ninguna, y el tema de la formación profesional pues la verdad que es un problema. Porque yo creo que incluso perjudica al trabajador. Antes, cuando se le hacía un fijo discontinuo, cuando en los periodos que no trabajaba el profesor cobraba su desempleo. Ahora el consejo que yo he estado dando desde que salió la reforma es que se haga el contrato indefinido pero a jornada parcial, con lo cual coger cómputo de horas anual, lo agrupas en unos meses y otros meses pues no trabajan, con lo cual es una distorsión y eso perjudica muchísimo incluso a los propios trabajadores. No sé cuándo se darán cuenta que la poca flexibilidad y el encorsetamiento en el tema laboral perjudica a los trabajadores, porque los empresarios pues al final terminan por no realizar proyectos e iniciativas, por no tener herramientas laborales para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la situación que estamos viviendo y que tenemos. Yo os voy a presentar a don José Antonio Amate. Él es inspector de trabajo en activo y bueno, pues que nos explique un poco con más detalles y nos ilustre a ver cómo podemos hacerlo también
en toda esta casuística, que como decía antes con Santi, la casuística es infinita, porque todos los días hay 20.000 y mezclar un contrato con otro y el profesor para hacerle también otro contrato para las actividades extraescolares, y ahora qué tipo de contrato le tengo que hacer, que se va de excursión 3 días pero que ya no es jornada lectiva. Vamos, esto es todos los días un caos, y la verdad es que no, insisto, no encontramos una figura que pueda permitirnos realizar nuestro trabajo. Entonces, bueno, en principio nosotros desde CECE le hemos pedido a la Junta de Andalucía, en la medida de sus posibilidades, porque no tiene competencia en esta materia, que inste al Gobierno a que abra y aperture todo el tema de contrataciones por proyectos también a nuestro sector, que también se trabaja mucho de esa manera. Y yo, sin más, os reitero las gracias, y también a ti, José Antonio, por acompañarnos. Y nada, te doy la palabra. Muchas gracias. Nada. También vosotros necesitáis que me coja el micrófono. Creo que se me va a escuchar. Bueno, lo primero de todo, agradecer a CECE por invitarme, no sé si es una imprudencia por vuestra parte haberme llamado. La imprudencia ha sido mía, que no he preguntado cuánto tiempo tenía que hablar, y no sé cuánto queréis que yo es que cojo un micrófono y no paro. Sería bueno que lo vaya. Por eso, es que quizás puedan preguntar. Vale, bueno, pues tú me avisas, como me tienes enfrente, en cuanto yo vea que coge algo para lanzármelo, lo tomaré como un aviso. Vamos a ver, cuando me han invitado en otras jornadas a hablar de la reforma laboral, siempre he dicho que esto es como en las películas del oeste, estas las que veíamos, bueno, los que ya pintamos canas. Veíamos de pequeños que había siempre una escena que era la del salón, en donde empezaban allí a pegarse tortas, después de las tortas venían los tiros, y siempre estaba allí el pianista con un cartelito de arriba que decía: no disparen al pianista. Bueno, pues no disparen aquí al ponente, que no ha tenido nada que ver ni en la ley o en el Real Decreto Ley 32, creo era, ¿no? El 32/2021. 2021. Ni como Santi en la negociación del convenio. Exactamente, así que al final, ya voy haciendo spoiler, somos el Titanic, estamos viendo el iceberg y no estamos moviendo el timón. Vamos a ver, para hablar un poco de la reforma laboral, para entenderla, yo creo que tendríamos que hacer, acordáis, también aquí, los más mayores o los más veteranos o veteranas del grupo, la serie aquella de las chicas de oro. Pues aquí voy a hacer de Sofía, de la bajita, de la mayor, de la madre de una de ellas. Cuando decía se ponía a recordar algo y decía Sicilia, 1922, yo era una joven señorita. Pues bueno, pues tenemos que hacer un poco para entender la reforma laboral. Tenemos que hacer un poquito, ver, aunque sea brevemente, antes de que me avisen de que me estoy excediendo de tiempo, ver qué es lo que estaba pasando. Porque vamos también a quitar dramatismo al asunto. Aunque se le llama la reforma laboral, esta es una reformita laboral. Es muchísimo menos de los que de alguna manera tenemos que manejarnos en el mundo del derecho laboral esperábamos. Cuando al final vimos en lo que se había quedado, lo que esperábamos que debía de ser la reforma laboral, ya veréis que los tecnicismos jurídicos a veces se me escapan. Acordaros que en el 2019, los reales decretos que sacaba el primer gobierno de Pedro Sánchez, justo a la raíz de la moción de censura, no recuerdo si fue en el que reguló o modificó la obligación de los planes de igualdad o en el que reguló el registro de jornadas, se hablaba en una disposición adicional de que se iba a negociar y se iba a sacar en un plazo, creo que era de 6 meses, el Código del Trabajo del siglo XXI. Todavía estamos esperando ese Código del Trabajo del siglo XXI, que era el que de verdad iba a reformar toda la normativa laboral en nuestro país. Pero claro, el dinero tira, y sabéis que con Bruselas, para que nos cediesen, nos traspasasen, nos transfiriesen los fondos, el New Gen, estos que se les llaman, nos comprometimos como Estado a hacer una serie de reformas. Una de ellas es la de las pensiones. Sabéis que cada día el ministro Escrivá nos cambia, cuando ya nos creíamos que iba por un sentido la reforma, va y nos lo cambia radicalmente. La última ha sido ya espectacular.
Y otra era la reforma laboral. Y la reforma laboral lo que nos pedía Europa es, diga, oiga, ustedes tienen un grave problema de dualidad del mercado laboral entre temporales e indefinidos, esto tienen que solucionarlo. Ustedes no pueden seguir con este tema. Cuando se habla de dualidad, la verdad es que da gracia, porque realmente, no ahora, pero antes empezaba a ver todos los tipos de contratos temporales que había y de dos tipos de contratos ni de coña. O sea, de contratos temporales teníamos, y ahora lo explicaremos aunque sea brevemente, el de obra o servicio determinado, el eventual por circunstancias de la producción, los dos tipos de formaciones, los de práctica y los de formación en aprendizaje, tenías que siguen manteniéndose los contratos de centros especiales de empleo y con personas con discapacidad, pero tenía aquella, con todos mis respetos, aberración del contrato de apoyo a emprendedores que admitía un periodo de prueba de 1 año, es decir, tenías contratos temporales de todos los tipos, y después de los indefinidos tenías el fijo, y esa hermanita pequeña que nadie prestaba mucha atención, salvo en algún sector, que era el fijo discontinuo, estaba siempre allí, oye, que yo estoy aquí, a ver si alguien me hace caso, y nadie le hacía caso. De los principales contratos temporales que teníamos antes de la reforma del 2021, antes de diciembre del 2021, teníamos por un lado el contrato para obra o servicio determinado. Como su nombre indica, no hay que ser aquí un jurista de reconocido prestigio para entenderlo. Oiga, pues si usted tiene una actividad concreta, aunque pueda ser su actividad la actividad normal de su empresa, pero que tiene cierta especialidad, tiene cierta sustantividad con respecto a su producción normal, oiga, pues usted puede contratar temporalmente a determinadas personas para que realicen esa actividad. Una actividad que, hombre, que en principio, pues entendemos que puede ser de duración incierta, pero como no nos fiamos mucho, le vamos a poner un plazo máximo de duración de 3 años, que después por convenio colectivo se podría incrementar a 1 más. En segundo lugar, teníamos el contrato eventual por circunstancias de la producción, acumulación de tarea o exceso de pedido, que eso para escribirlo tardaban más escribiendo el título del contrato que rellenando después el formulario. Pero que básicamente consistía en algo tan sencillo como si yo tengo una línea de producción, entendido por línea de producción el servicio, la actividad que desarrollo, no solo que me dedique a producir algún tipo de bien. Si yo tengo una línea de actividad a lo largo del año, como el encefalograma de más de 1, todo totalmente plano, en un momento determinado, sin que yo prevea el porqué, de repente tengo una punta de producción que se me va a mantener durante un cierto tiempo, pero después voy a volver otra vez a mi nivel normal, pues entendía el legislador, oiga, pues en esos casos no le voy a pedir que contrate usted de forma indefinida a personas que después se las va a quedar colgando, como se suele decir coloquialmente, puesto que después va a volver usted a su nivel normal y no va a tener trabajo para esas personas. Bueno, pues les permito que usted los contrate. ¿Durante cuánto tiempo? Pues bueno, mire, pues desde que empieza ese punta de producción tomamos un periodo de referencia de 1 año y durante ese año hasta 6 meses podría usted mantener a esos trabajadores o trabajadoras contratadas. Y después teníamos, más allá, y no voy a entrar, salvo que me lo pidáis después en el coloquio, con el contrato en práctico, el contrato de formación y aprendizaje. El tercer gran contrato, para que nos sirva después para llegar a los contratos tras la reforma. Y ya os digo, primero lo vamos a hacer de manera más general y después iremos aterrizando suavemente en vuestro sector y en el problema que ha planteado Carmen de los convenios colectivos. Bueno, decíamos, el contrato de sustitución. El contrato de sustitución, pues si yo tengo una vacante en mi empresa de una persona que tiene derecho a reserva del puesto de trabajo, una baja por incapacidad temporal de una duración larga, si va a ser de 2 o 3 días no vamos a contratar a una persona para que la sustituya, pero si se ha roto una pierna el profesor de gimnasia y va a estar 1 mes, bueno, no sé cuánto es ya la recuperación de una rotura, pero bueno, un E15 fuerte y va a estar 1 mes, 2 meses sin poder dar clase, pues a lo mejor tengo que contratar a alguien que le sustituya. Una maternidad, una excedencia forzosa o una excedencia por cuidado del menor o excedencia para el cuidado del menor durante el primer año que tenían reserva del puesto de trabajo. Bueno, pues en estos casos sustituyo. O bien tengo una vacante que voy a cubrir a través de un proceso de selección o a través de un concurso, bueno, pues también puedo contratar temporalmente a una persona que lo sustituya. Eso es lo que nos decía la ley. Y la ley, el estatuto, por aquellos entonces, no establecía expresamente
que el contrato se tuviese que celebrar o se presumiese por tiempo indefinido. Es verdad que empezaba a sacar artículos cuando estábamos aburridos los que estudiamos el derecho, pues decíamos, ostras, pues mira, pues en este artículo parece que el legislador se decanta porque el contrato tiene que ser indefinido, porque dice que si ha pasado un periodo de tiempo igual al periodo de prueba y no le has dado de alta, pues oiga, entonces es que es un contrato indefinido. En otro precepto te decía, oiga, si tenía un contrato temporal, ha pasado esa duración del contrato y sigue trabajando, hombre, pues entonces que él realmente era un trabajo indefinido. Otro te decía, bueno, pues si ha estado trabajando durante un periodo de 30 meses, ha estado trabajando 24, con o sin solución de continuidad, con un mismo contrato o con varios, en la misma empresa o en distintas empresas, pues oiga, también va a ser un contrato indefinido. Es decir, no había, todos podíamos presumir que el legislador quería que el contrato fuese indefinido, pero no había ningún precepto que dijese, oiga, que siempre tiene que ser indefinido y la excepción es el contrato temporal. Ahí, ¿qué fraudes más generales se producían? Pues en primer lugar el contrato para obras o servicios determinados lo convertíamos en un periodo de prueba encubierto. Te contrato por 3 meses, te contrato por 4 meses, te contrato por 6 meses. Normalmente era un primer contrato de 3 meses, después te renuevo por 6 meses y ya cuando ya vas a llegar a 9 meses, pues entonces decía, joder, pues sí, venga, pues ya el indefinido. Todo habría oído el chiste ese del hombre que pasaba todos los días al lado de una obra y había un perro que saltaba contra la valla cada vez que lo veía, ¡ah! Que el hombre pegaba un salto y eso que había una valla y estaba todo protegido. Hasta que pasado unos meses pasa por allí y ve que el perro está tumbado, con la cola moviendo el rabo así, pum, pum, pum. Se le quedan mirando y se preocupa porque en el fondo, aunque le pegase en susto, el hombre amaba a los animales y más a los perros, y entonces se acerca al encargado y dice, oiga, ¿le pasa algo al perro? ¿Es que está enfermo? Dice, el perro, no, que le hemos hecho fijo. Y esa era la leyenda urbana que muchos empresarios y empresarias consideraban que se hacía indefinido al trabajador o a la trabajadora, desde el primer momento ya se iba a convertir en un vago que no iba a trabajar. Y eso lo que provocaba era privar de derechos, del derecho a la antigüedad y sobre todo ese estrés que suponía para la persona trabajadora no saber si le iban a renovar su contrato al cabo al cabo del tiempo para el que había sido contratado. En segundo lugar teníamos el contrato eventual por circunstancia de la producción. Ojo, aquí sí, este sí lo he visto yo más, desde mi experiencia, lo he visto en algún centro educativo, no en secundaria, pero sí en guardería, en infantil, eso sí lo he visto más. Y sobre todo era el contrato tipo en las tiendas. El contrato eventual por circunstancia de la producción, como hemos dicho, que yo tengo una actividad normal, si en un momento determinado, por una causa que yo no podía prever, necesito personal, venga, contrátelo, pero porque usted no lo podía prever. Si lo podía prever, haberlo previsto y haber contratado en su día a través de cualquier otra figura. ¿Qué nos encontrábamos con estos contratos? Pues lo típico de te contrato para la temporada de primavera, para la temporada de otoño, en las tiendas. Y eso, obviamente, era un fraude de ley. El contrato para obra o servicio también se utilizaba para el curso escolar, te termino en agosto o en junio o julio y después ya te vuelvo a contratar en septiembre. Claro, sabéis que con la Inspección de Trabajo hemos tenido desde tiempos inmemoriales. Yo llevo casi 25 años ya en la inspección y vengo haciendo esa campaña pues desde que empecé, la campaña de contratos temporales, que era cuando con los listados cada vez todo más informatizado y ya cada vez detectando más las empresas en los que podía haber un abuso en la contratación temporal, simplemente porque viésemos cuántos trabajadores tenían contrato indefinido, cuántos contratos temporales, y si no había una proporción adecuada, eso significaba que alguien estaba abusando posiblemente o presuntamente de la contratación temporal, se le llamaba a la inspección, y obviamente negaré haber dicho esto incluso bajo tortura, aunque se esté grabando, y en la inspección empezábamos como una especie de zoco marroquí. Mira, te hemos pillado, tienes 15 contratos temporales que me tienes que transformar. Hombre, y nos llegaba pues el graduado, la graduada social, la asesora jurídica, la abogada, el abogado.
Hombre, es que ¿cómo le digo yo que tienen que transformar ahora 15 contratos? Pues te transformamos 7. Joder, 7 no, porque a ver cómo le explico yo a mi jefe que solo he conseguido transformar 7. Venga, 9 y el año que viene me transforma el resto. Y entonces venía la pregunta de la persona que representaba en ese momento. Bueno, ¿y qué te hago? ¿Te hago un indefinido? Y entonces nosotros, con muy mala praxis por nuestra parte, decíamos, bueno, pues tira del fijo discontinuo. Ese que nadie le prestaba atención. Y ahora vamos al fijo discontinuo. Y después volveré a retomar esto. Siento estos saltos, estos flashbacks, por seguir con los símiles peliculeros o de serie. El trabajo fijo discontinuo es aquel que no sé, que yo voy a tener una actividad, yo te contrato de manera indefinida. Pero yo sé que a lo largo de todo el año no voy a tener actividad durante todo el año. Y habrá periodos de tiempo en el que estarás trabajando y periodos de tiempo en los que no estarás trabajando. Así es como se entendía y se entiende el fijo discontinuo. Volvemos otra vez a esa persona que está en la inspección de trabajo y que le han dicho, oye, pues hazlo fijo discontinuo. Y él iba y decía, bueno, pues ya está, pues te transformo el contrato en fijo discontinuo. Él se encontraba a gusto, o ella se encontraba a gusto, porque bueno, había pasado el trámite de la inspección, la inspectora actuante se apuntaba a otro contrato indefinido y ahí ha quedado el asunto. Pero de repente, con esto de ir apurando un poquito más, empieza el Tribunal Supremo a sacar sentencias diciendo, oiga, ojo, no abusemos del fijo discontinuo. Porque el fijo discontinuo es cuando esa inactividad, esos periodos en donde no hay actividad, se deben a que es una actividad estacional. Hay una estación, un periodo de tiempo a lo largo del año en donde sí hay actividad, pero hay otros periodos de tiempo en los que no hay actividad. Pero eso es muy diferente a aquellas empresas que tienen su proceso productivo, su actividad durante todo el año, pero con diferente intensidad. Y hay momentos del año en los que a lo mejor ya no necesito tanto personal para después retomarlo. Es el caso, por ejemplo, pues de un colegio, que a lo mejor durante todo el año, obviamente durante todo el año no vamos a necesitar a todo el personal, hay un periodo de tiempo en el que no lo necesito, pero después vuelvo a retomar. Entonces empieza a decir el Tribunal Supremo y a ir perfilando cada vez más. Dice, bueno, si el empresario, si la empresa sabe que va a tener actividad durante todo el año, aunque no sepa exactamente el día en el que va a comenzar esa actividad, entonces no es fijo, discontinuo. Eso no es un trabajo estacional. Un trabajo estacional, para que nos entendamos todos, es la aceituna, la recogida de la aceituna, bueno, y la siembra. Es la campaña del melocotón, es la campaña del tomate en mi tierra, en Almería. Eso es una actividad estacional. Lo demás no era fijo discontinuo, era un contrato por tiempo indefinido a tiempo parcial en cómputo anual. Ya lo estamos complicando. Ya no estamos hablando de que una persona está contratada de manera indefinida, trabaja X meses, en un momento determinado se para el trabajo, se va del desempleo y posteriormente, cuando llega el momento de reanudar la actividad, recibe lo que se denomina el llamamiento, que es, como su nombre indica, que la empresa te llama para que vuelvas a trabajar, y ahí se daban dos posibilidades, de que a ti te interesase volver a trabajar, y en cuyo caso accedía, la empresa tramitaba tu alta y comenzaba tu trabajo, o que no te interesase, en cuyo caso era una baja voluntaria y la empresa no tenía que abonar indemnización alguna, había cumplido con su obligación. En este segundo contrato que estamos hablando, el contrato a tiempo parcial o indefinido a tiempo parcial en cómputo anual, ahí no había periodo de inactividad. Ahí se producía una doble posibilidad, que también la ha apuntado Carlos. Ahí podías o bien abonarle al trabajador, pagarle al trabajador por las horas que realmente trabajaba, los meses que estaba trabajando, cuando finalizaba, cuando ya no había actividad, la ley te permitía que fuese al paro, porque aunque existía, aunque se mantenía, era una ficción, porque se mantenía la relación laboral. Ahí no había una suspensión, una interrupción, como en el caso del contrato fijo discontinuo, pero como eran primos hermanos, como eran casi siameses, pues el legislador decía, venga, le aplicamos
la misma normativa y pueden entrar en lo que se denomina la situación legal de desempleo, que es un nombre muy pomposo para decir que es la principal condición para que podamos tener derecho al paro. Tú tienes que estar en una de las situaciones que marca la ley, básicamente que tú involuntariamente estés sin trabajo para que puedas tener derecho al paro. Después tendrás que cumplir otros requisitos de cotización, de tal, pero por lo menos lo primero es que te encuentres involuntariamente en esa situación. En este caso es verdad que no se había suspendido, simplemente que no había trabajo, pero tú seguías teóricamente en alta en la empresa, pero la ley te permitía que entrases. ¿Cuál era la diferencia? Y por eso se había metido el Tribunal Supremo y por eso en algunas inspecciones ya estaban con los colmillos. También otra cosa de las que negaré haber dicho esto, no soy yo el que lo está diciendo, pero tengo que reconocer, y antes lo hablábamos tomando café, y Sandy también lo comentaba, que la inspección no es solamente un órgano fiscalizador, sancionador y recaudatorio, sino que también tenemos, y quizás se nos ha olvidado un poquito. Voy a romper una lanza por mis compañeras y compañeros, por la excesiva carga de trabajo y campañas que tenemos que realizar, se nos ha olvidado la función de asesoramiento. Pero también es cierto que a veces se nos tendría que hacer un test de esto psicosocial, porque tenemos más peligro que una persona con una escopeta. O sea, un inspector de trabajo, una inspectora con un folio, con una libreta y un bolígrafo puede hacer muchísimo daño a la empresa y por ende también a los trabajadores y las trabajadoras de esas empresas. Bueno, a lo que íbamos. La razón por la que el Tribunal Supremo empieza a pronunciarse y eso empieza a tener eco en la propia Inspección de Trabajo es que dicen, ojo, si este trabajador que se le había dado de alta o se le había convertido el contrato o directamente el primer contrato que tenía era fijo discontinuo, se ha ido al paro y está cobrando la prestación por desempleo, si ahora consideramos que es un trabajador indefinido a tiempo parcial en cómputo anual, el paro al que tiene derecho ya no es el 100% como estaba cobrando cuando era fijo discontinuo, sino que es el que corresponda aplicando lo que se denomina el coeficiente de parcialidad, que básicamente es, oiga, a usted le corresponde una prestación equivalente a la jornada que realmente está trabajando. No puede tener el 100% si usted no trabaja el 100% de la jornada, porque si no, entonces sería una cuestión injusta para los que sí trabajan 8 horas. Hasta ahí lo entendemos. Claro, imaginaros las repercusiones que eso puede tener, porque la empresa ha actuado de buena fe. Puede ser que en un momento determinado se ha equivocado con el contrato. Sabéis también que el derecho no son una ciencia exacta, 2 más 2 en matemáticas son siempre 4. Para un abogado o por una abogada pueden ser lo que quiera el cliente que sea. Y ¿vale? Si todos somos juristas en la sala, planteamos aquí un caso y podemos llegar a 31 soluciones jurídicamente válidas y totalmente incompatibles unas con otras. ¿Vale? Entonces, llegamos, para no alargarme demasiado, llegamos a la reforma laboral. La reforma laboral, la del 2021, en materia de contratación temporal, la primera novedad que introduce es que por primera vez ya aquello que os decía de que no había ningún precepto en el estatuto que nos dijese que el contrato tenía que ser indefinido sí o sí, pues ya sí aparece. Ya el artículo 15 del estatuto dice: el contrato de trabajo se presume realizado por tiempo indefinido. Ostras, aquí ya no puede ser más claro el legislador. Ya aquí sí que no podemos empezar a discutir, bueno, pero ¿aquí ha querido decir o aquí no ha querido decir? No, aquí está diciéndonos claramente que el contrato que celebremos, bien los que ya teníamos, bien los que celebremos a partir de ahora, tienen que ser o fijos ordinarios o fijos discontinuos, o fijo eso de a tiempo parcial en cómputo anual que os he dicho, pero tienen que ser indefinidos. Y dice, los contratos temporales, que ahora voy a reducir bastante, son una excepción y como tal tenemos que interpretarlo. Y no solo va a eso, sino que además limita considerablemente los modelos de contratos temporales. El doble servicio lo elimina radicalmente. Y prácticamente podemos decir, y ahora hablaremos un poquillo más, que es el nuevo fijo discontinuo. O lo ha englobado dentro del fijo discontinuo. El de obra o servicio ya no lo busquéis en el estatuto. Ha desaparecido.
Ya no está por ninguna parte. Está escondido. Está escondido en un contrato nuevo que cuando me dice mucha gente, dice, ¿pero me puedes dar un ejemplo del contrato de 90 días? Digo, pues es un contrato que se han inventado ahí para sacar la negociación de la reforma laboral adelante. Punto, ¿sabéis? Y hombre, estoy criticando demasiado a la reforma laboral. Hay que reconocerle por lo menos que es fruto de la negociación de los agentes social y económico y que salió por lo menos de la mano de empresarios y sindicatos, que es la primera vez, creo, que una reforma laboral en nuestro país sale directamente de la mesa de negociación. Quizás por salir de la mesa de negociación sin más trámites, por lo que algunos preceptos son tan ambiguos. Y en materia de contratación os aseguro que muchos estábamos pensando que en cuanto saliese aprobada, que sabéis que se aprobó, como gusta aquí ganar los derbis en esta provincia, en esta ciudad, en el último minuto y por un gol en propia meta del contrario. Sabéis que hasta el último minuto se pensaba que se perdía y fue por un fallo de un diputado del PP por el que se aprobó, con el miedo en el cuerpo de todo el mundo, incluyendo los socios del gobierno que se habían puesto bravucones diciendo, pues no te lo voy a apoyar porque no me apoya a mí en no sé qué series de Netflix que tienen que ir en cierta lengua cooficial. Y de repente, porque se creían que había votos de sobra, y cuando se ven con los que ya han votado y que está la cosa tan reñida, se asustaron. Pero bueno, os decía, todos pensamos, bueno, el primer martes o lunes, ahora los consejos de ministros eran los martes, ¿no? Pues el primer martes después del Consejo de Ministros tendrán ya preparado el Real Decreto que desarrolla los contratos temporales. Pues llevamos un año esperando, mirando el BOE, estamos como cuando la COVID, que teníamos los domingos por la noche, que ponernos a leer el BOE que salía para ver cuál es la norma que habían sacado, porque todavía no han sacado nada. Y ya os digo, si alguna o algunos estáis muy aburridos o no aburro lo suficiente con esta charla y todavía tiene ganas de leerse el estatuto, la figura de los contratos temporales, se va a encontrar que lo lee una vez y llega a una conclusión, pero lo lee una segunda vez y llega a otra distinta. Y si lo ve el jueves, después de que juegue España, y en función de la euforia que tenga, puede llegar a una tercera conclusión distinta. Los contratos temporales, como os decía, el de obra o servicio se ha eliminado. Y nos ha dejado en dos contratos temporales, vuelvo a insistir, dejando al lado los contratos formativos. Un contrato eventual por circunstancias de la producción. Hereda el nombre del antiguo contrato eventual, pero ya tiene sus matices. Porque te dice que solamente para aquellas circunstancias imprevisibles que se produzcan en el desarrollo de la actividad normal de la empresa, y ya te limita su duración a un máximo de 6 meses, ampliable por convenio 1 año, pero aquí ya no te dice lo del periodo de referencia de 12 meses, no, 6 meses como máximo. Pero ojo, no puede ser en aquellas materias que fuesen de fijo discontinuo. Si se trata de una actividad estacional, si se trata de una actividad que se produce a lo largo de todo el año, aunque tenga diversas fases de intensidad en su desarrollo, entonces no cabe el eventual por circunstancias de la producción. Después te dice, y esto es curioso, no sé, Santi, que tiene más experiencia quizás que yo con esto, o Carmen, lo han visto antes, te dice, también aquellas oscilaciones, aunque se trate de la actividad normal de la empresa, pero que sean oscilaciones en el empleo estable. Y dices, por ejemplo, y esta es lo novedoso, porque yo nunca había visto una ley que diese ejemplos de a qué se está refiriendo. Eso lo dejamos, no ya ni siquiera para el Real Decreto, eso lo dejábamos para las consultas a la Dirección General de Trabajo, que es la única competente para interpretar las normas, pero que una ley te diga, no, mira, por ejemplo, me estoy refiriendo a esto, y te dice las vacaciones. Porque había muchas dudas, también en esto tuvimos que esperar a que se pronunciase el Supremo, de si las vacaciones eran contratos de interinidad o eran contratos eventuales. Y dijo el Supremo hace ya mucho tiempo, dijo, oiga, no, mire, aquí no está reservándose el puesto de trabajo a nadie, está ejerciendo el derecho al descanso y, por tanto, lo que usted tiene, si se le ha producido un desajuste, pues recurre al contrato eventual. Bueno, pues ahora nos dice el legislador, nos lo aclara mejor en la ley y dice, oiga, mire, aunque se trate de la actividad normal de la empresa, aunque de alguna manera usted puede prever, porque usted puede fijar el calendario de vacaciones en su empresa, pero si eso le produce oscilaciones en el empleo, venga, puede usted contratar temporalmente a trabajadores. Y han sacado un contrato nuevo que dice, bueno, eso era para las circunstancias imprevisibles. Cuando se trate de circunstancias previsibles, es decir, que usted haya podido prever con antelación,
De hecho, dice que antes del comienzo de cada año, a la representación legal de los trabajadores deberíamos hacer una especie de calendario de cuándo vamos a necesitar este contrato. Aunque se trate de actuaciones previsibles, usted puede recurrir a un contrato temporal que, como no nos queda nombre y no queremos que se confunda con el antiguo contrato para obra o servicio, le vamos a llamar también eventual por circunstancias de la producción, y el SEPE, para liarlo más, no le ha puesto un código distinto. Sabéis que cada contrato tiene un código. Antes era el 401, era el obra o servicio, el 402 el eventual. Pues este le ha puesto el mismo código, el 402, para facilitar un poquito el control. Bueno, pues si usted tiene una circunstancia que, aunque sea previsible, aunque sea su actividad, pero es de muy corta duración, le voy a permitir que celebre un contrato de 90 días a lo largo de todo el año, pero no pueden ser 90 días seguidos. Que para nosotros. Pues a lo mejor si tengo que contratar a un monitor para unas actividades que yo sepa que pueda anticipar que voy a realizar, pues podré tirar de ellos siempre y cuando no pueda hacerlo con mi propio personal, y por ahí podría tirar. Y llegamos al fijo discontinuo. ¿Os acordáis? El que os decía, el hermanito pequeño, ese que estaba siempre levantando el dedo, dejadme jugar, pero nadie contaba con él. Pues aquí lo han vitaminado. Aquí lo han vitaminado hasta el punto de que han integrado en el contrato fijo discontinuo tanto el antiguo fijo discontinuo como su hermano siamés, el contrato a tiempo parcial en cómputo anual. Y dice el legislador, oiga, a través de un contrato fijo discontinuo usted puede realizar aquellas, o puede contratar o cubrir aquellas actividades que son de temporada o estacionales. En segundo lugar, aquellas en donde, aunque no sabe exactamente cuándo van a comenzar, pero sabe que se van a comenzar. Eso que decíamos que era la actividad productiva que tiene diferentes intensidades a lo largo del proceso productivo. Pero es más, han incluido hasta los contratos de las ETT con los trabajadores para poderlos ceder a una empresa usuaria. Y en el contrato fijo discontinuo te dice, oiga, en el contrato me va a tener que usted decir todos los elementos básicos de la relación laboral, pero entre ellos la duración del periodo de actividad, la jornada, la distribución horaria, aunque reconozco, dice el legislador, que esto puede ser meramente orientativo, puesto que a lo mejor no lo sabe usted en el momento de hacer la contratación. Y claro, vamos a ir aterrizando un poquito ya en vuestro sector, porque sabéis que el derecho laboral, igual que esta reforma laboral, esta mini reforma laboral, esta gran reforma laboral, cada uno que se ponga la camiseta y defienda lo que estime oportuno, es fruto, como decíamos, de la negociación, y el Estatuto de los Trabajadores, la normativa laboral, deja mucho a la negociación colectiva. No hay prácticamente ni un precepto del Estatuto en donde no venga alguna referencia a que se puede desarrollar, se puede ampliar, se puede mejorar a través de la negociación colectiva. En el caso de los fijos discontinuos, y eso lo hablábamos antes con Santi tomándonos un café, leyéndome el artículo 16, a raíz de que Carmen me mandó los convenios y sobre todo la actualización que hubo a raíz de la reforma laboral, el Estatuto de los Trabajadores, la nueva reforma, dice que a través del convenio colectivo se puede regular si se puede desarrollar o no los trabajos fijos discontinuos a tiempo parcial o no. También hay con una redacción, ahí los juristas nos gustan mucho los latinajos y eso. Hay uno por ahí que no me lo sé en latín, lo siento si hay algún profesor o profesora de latín en la sala, pero no me lo sé, pero que viene a decir que donde la ley no prohíbe, el hombre no puede hacerlo. La ley no prohíbe que el trabajo fijo discontinuo no se pueda realizar a tiempo parcial. Lo que dice la ley es que el convenio colectivo podrá establecer que se realiza a tiempo parcial. Algunos ya estaban diciendo, pues entonces si el convenio colectivo no se pronuncia, pues entonces no se pueden hacer a tiempo parcial. Bueno, pues eso es discutible. Ya estamos ahí generando conflictividad jurídica si al final eso se denuncia. Vuestro convenio colectivo, con la modificación operada, lo regula y, oye, chapó, que no todo va a ser crítica a los negociadores del convenio. Chapó porque lo han incluido. Una segunda cuestión que permite y que además es casi que obligatorio que regule el convenio colectivo, que es el orden del llamamiento, para que no haya tampoco ninguna duda, que establezca un sistema objetivo para efectuar el llamamiento.
Si no, hay que tirar del criterio básico que es la antigüedad en la empresa, pero si podemos detallar en el convenio cómo efectuar el llamamiento, nos evitaremos también bastantes casos de conflictos que puedan después desembocar en la inspección de trabajo o en el juzgado de lo social. Y una tercera cuestión que permite es la creación de bolsas de trabajo para aquellos trabajadores fijos discontinuos, cuando están en esos periodos de suspensión, puedan trabajar en otras cuestiones que a lo mejor por ahí podríamos intentar analizar si para los casos esos que comentabas, de persona que está contratado para una cosa, pero que después a lo mejor la necesito para ser monitora o para una actividad extraescolar, claro, pues a lo mejor por esa vía podríamos intentar tirar de ellas. Pero lo que no contempla el artículo 16 es la posibilidad de que a través del convenio colectivo yo diga a qué colectivos sí le aplico el contrato fijo discontinuo y a qué colectivo no les aplico el trabajo fijo discontinuo. Ojo, esa posibilidad sí está prevista para los contratos formativos. En el artículo 11, para los contratos formativos sí te dice expresamente la ley que el Estatuto de los Trabajadores podrá establecer aquellos puestos de trabajo por sus especiales características. Bueno, lo digo así, parece que estoy recitando el artículo, que va, no sé exactamente cómo lo dice, pero dice más o menos así, que aquellos puestos de trabajo en donde se pueden cubrir a través de este tipo de contratos, pero no lo dice, no hay una remisión expresa del Estatuto. Y eso puede provocar que alguna persona trabajadora pueda decir, oye, es que a lo mejor a mí me interesa ser fijo discontinuo más que la situación que ha descrito Carmen. Por supuesto. Porque ahora volvemos a lo que planteaba Carmen, y aquí públicamente le tengo que pedir disculpas. Vamos a ver, os decía, acordaros, y para los que no se hayan dormido ya o aburrido totalmente de todo lo que estoy hablando, acordaros que decíamos que antes de la reforma teníamos el fijo discontinuo, el contrato a tiempo parcial en cómputo anual, en el trabajo parcial a cómputo anual, que lo he empezado a explicar, pero después creo que no lo he terminado. La empresa podía optar por dos variantes. Pactaba con los trabajadores, con los trabajadores y las trabajadoras, pactaba o bien te retribuyo el 100% de las horas que trabajas, los meses que trabajas, pero los días que no trabajas, los meses que no trabajes, te vas al paro y cobras tu paro, aplicándote el coeficiente de parcialidad, o bien podía pactar que te pago proporcionalmente todo el año, prorrateando las horas trabajadas. Para que nos entendamos, yo que soy de letras necesito ejemplos muy sencillitos. Si yo trabajo un 50% de la jornada anual durante 6 meses, en vez de en esos 6 meses que cobre el 100% de lo que yo cobro, pues me paga el 50% todos los meses que no estoy trabajando, pues cobraba el 50%. Pero en cualquiera de los casos existía la posibilidad de irme a cobrar el paro. ¿Vale? Con la reforma laboral, como el contrato ese indefinido a tiempo parcial en cómputo anual, que vaya el nombrecito largo que tiene, ha quedado integrado ahora en el fijo discontinuo, pues a muchos de los que trabajamos con esto se nos había pasado que por lo bajini, al estilo de los huevos Kinder, como sorpresa que lleva dentro, se había reformado la Ley General de la Seguridad Social y había dicho, oye, ya no es situación legal de desempleo esos periodos de inactividad en el contrato por tiempo contratos indefinidos a tiempo parcial en cómputo anual. Y hace unas semanas que estábamos charlando por videoconferencia, preparando un poco cómo vamos a hablar, qué es lo que vamos a decir, cuando me lo dije, yo, muy chulo yo, digo, no, pero tienen derecho al paro, y yo le vi que ella se callaba y decía, yo creo que no, pero claro, fue sumamente prudente, y dice, joder, el inspector de trabajo tampoco me voy a enfadar con él y a decir, no tienes ni puñetera idea. Preparándome ya la ponencia, me encuentro, la verdad es que he tirado por una noticia de UGT Cantabria, que había consultado al SEPE y el SEPE le había reiterado una instrucción que había sacado en mayo, creo que era el 12 de mayo de este año, donde decían, no, miren, no pueden cobrar ya el desempleo estos trabajadores. Con lo cual, a lo mejor, sin entrar a discutir si no hemos pasado de frenada al introducir en los convenios colectivos la posibilidad de que el personal docente no pueda ser contratado bajo la figura del fijo discontinuo, que eso ya tendrán que ser
si es que alguien lo recurre o lo impugna, tendrán que ser los tribunales los que se pronuncien. Pero a lo mejor, por intentar proteger a los trabajadores y las trabajadoras, lo que hemos hecho ha sido privarles o ponerlos, por lo menos ponerlos en una situación delicada. Porque ahora esas personas o pactan con la empresa cobrar el 50, el porcentaje que sea de la parte prorrateada, pero solamente esa cantidad y búscate la vida en los meses que no trabajas, o búscate la vida en los meses que no trabajas porque vas a cobrar solo el 100% los meses que trabajes. Vaya trabalenguas que he creado, ¿vale? Afortunadamente, la disposición adicional 11ª, me lo he trabajado Santi, del acuerdo, expresamente dispone que la mesa negociadora podría adaptar la regulación de los contratos en función bien de nuevas modificaciones, que todo es posible en un año que queda de legislatura, bien en función de estas circunstancias que se vayan produciendo. Porque leyendo la noticia y leyendo el pronunciamiento, en este caso ya os digo era UGT Cantabria, pero podría haber sido cualquier otro sindicato, ellos mismos se sorprendían y decía la noticia que los dirigentes del sindicato, no recuerdo qué federación era, no recuerdo si era educación o era otra federación, decían, ostras, pues esto tenemos que analizarlo, porque a lo mejor, por lo que os decía, por intentar proteger más a un colectivo, lo que le hemos hecho es encorsetarlos aún más para la protección de sus derechos. Es más, curiosamente, el SEPE en su instrucción lo que decía es, oiga, mire, casi que nos ponemos de perfil. Si usted ha hecho un contrato, ¿usted lo ha hecho ahora o lo tenía hecho? Un contrato a tiempo parcial en cómputo anual, que ahora no van a tener prestación por desempleo, le dejamos que usted modifique el nombre. Venga, póngale TIPE, permitidme la coloquialidad, póngale TIPE al nombre del contrato, donde ponía contrato indefinido a tiempo parcial, pone usted fijo discontinuo y yo se lo acepto y ya pueden cobrar el desempleo. Es decir, más facilidades no las puede poner en este caso el SEPE. Ahora, lo que no podemos es nosotros encorsetarnos completamente, como decía Carmen, y no permitir que el personal docente no pueda ser fijo discontinuo. Termino. Y, es verdad que ya termino para empezar el debate. Un poco con las cosas que planteaba Carmen. Es verdad que la ley por definición tiene que ser general. Pero es verdad que hay sectores de actividad que requerirían un tratamiento especializado. Y en materia laboral existe. La ley de universidades tiene su propia normativa específica dentro de la ley y ahora creo que ya está en tramitación parlamentaria y si no tiene que estar a punto de mandarse al Parlamento, la ley de universidades. Y ahí vienen normativas específicas en materia laboral. Tenemos dentro de nada el estatuto del becario, que también tiene su regulación laboral o su implicación laboral. Y veremos ahí qué es lo que sale, que también en algunos centros os puede afectar. Yo creo que el mundo de la educación requeriría una regulación específica, porque es verdad que para resolver muchos de los problemas que plantea hay que hacer un verdadero sudoku, o sea, un sudoku o un verdadero puzzle. ¿Qué herramientas existen? Sí. Una persona que esté contratada a tiempo parcial, podríamos aumentarle el número de horas que tenga que realizar a lo largo de su contrato o durante un tiempo, durante la vigencia del contrato, y después reducírsela cuando ya no haya actividad. Pero claro, eso requiere un trabajo administrativo y sobre todo de justificación después ante la inspección de por qué estos cambios continuos de horario. Que eso es como un despido parcial y que no. Pues eso es una interpretación un tanto sui generis de algún compañero o compañera, porque la ley lo permite. El artículo 12 no se ha tocado, el de los contratos a tiempo parcial, y ahí uno de los preceptos te dice, oiga, en el caso de que haya horas que permitan incrementar la jornada del trabajador, el primero que tiene derecho
a que se le ofrezca el trabajador a tiempo parcial. Claro, pero como el contrato es fijo, perdóname, José Antonio, como el contrato es fijo, si tú le aumentas las horas a un contrato fijo, esas horas se convierten en fijas también. Es que al final... Ya, pero puede ser una modificación temporal. No te lo dejas, porque temporal no puede ser nada. Si es que yo ojalá, con las herramientas que tenemos, pudiésemos hacer frente a todas las realidades que surgen en los centros, pero es que no podemos. Entonces, estamos pidiendo SOS y comprensión y asesoramiento por parte de la inspección laboral, porque todo es interpretable. Hay normas y hay cosas básicas que tú no necesitan tanta hermenéutica, pero hay otras cosas que son interpretables, y yo creo que ante que tú le llamas la pequeña reforma laboral, para nosotros ha sido importante, porque, bueno, y también la activación que ha tenido la inspección con el tema de el control de estos contratos fijos discontinuos, de los contratos por obra y servicios. Verá, es que tenemos verdaderos problemas. Yo te he dicho que hoy me han llamado que cierran porque es que ahora le piden las cuotas de no sé qué, los salarios de no sé cuánto, y hay empresas que son pequeñas y no pueden afrontar eso. En cualquier caso, yo, hablando también con Santi, que negocia nuestros convenios, creo que se va a abrir también el tema de la negociación de nuevo con el tema de los fijos discontinuos para el profesorado, porque evidentemente hay etapas, como he dicho antes, que empiezan su curso en septiembre y termina en julio, que el curso desde el punto de vista laboral termina en agosto, pero total, que tienen cubierta por primaria, secundaria y tal, pero hay otras etapas que no es así. Entonces, por lo menos, esas etapas se debe de ver el tema de los fijos discontinuos, porque la legislación te lo permite. Pero después hay otras cosas que verdaderamente yo no le veo solución. ¿Qué hacemos? Mira, ayer firmamos un acuerdo con la Consejería y nos da una dotación que va desde 2 horas a 5 horas para un tema de digitalización por 2 años. Y tiene que ser del equipo directivo y demás. Y tú ahora, ¿qué haces? ¿Qué tipo? Si tú tú puedes hacer una cosa. Si tienes contrato con jornada parcial, puedes incrementar esas horas, que se convierten en la misma naturaleza que tiene el contrato. Si yo tengo un contrato indefinido y le aumento horas, pues se convierte en un contrato indefinido, que era lo que era, y en vez de con 20 horas, con 25 horas. Yo no puedo tener un mismo contrato, horas de distinta naturaleza, de distinta actividad, sí, verá, de distintos encargos, sí, pero de distinta naturaleza no. Eso se convierte también en contrato fijo con esas horas. Y yo no puedo poner una coletilla, esto es temporal hasta que la consejería nos pague, no. Yo después tengo que coger a esa persona, quitarle esa hora, y si considera que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pues tiene un régimen ahí, al final yo lo tengo que indemnizar, con 20 días o con lo que sea, pero yo lo tengo que indemnizar. El problema que tenemos es que en los conciertos, pues muy típico que te den horas. Mira, ahora nos han dado los refuerzos COVID hasta 31 de diciembre. Cuando se negocien los presupuestos veremos si tenemos para el 2023 o no. Todo es coyuntural, todo es temporal, y los centros concertados no tienen beneficios, están sostenidos con fondos públicos, y esas indemnizaciones pues se tiene que sacar de un dinero que no le da la administración, ¿vale? Entonces, con eso verdaderamente, vamos, que lo hemos planteado en la consejería, y bueno, estamos intentando que esas dotaciones, en vez de que sean coyunturales, sean estructurales, porque es que es un problema después a la hora de las indemnizaciones, porque sube el coste de lo que sea. Después, insisto, hay instituciones que van con un avance de todo impresionante y que necesitan trabajar cosas por proyectos. Y entonces tú ahora, para un proyecto, o sea que las universidades sí pueden tener contratos de investigación y de doctorado y todo. Y una institución educativa que se llevan los niños allí y que tiene programas europeos, que tiene programas, pues no puede hacer ningún proyecto, porque cuando deje de tener dinero o cuando acabe el proyecto, pues si una persona se ha llevado 2 años la tiene que indemnizar.
y la indemnización le cuesta un dinero si tiene a 2 o 3 personas. En el proyecto es un coste, y si es concertado, y te digo que no tienen dinero para sacar eso. Entonces, quiero decirte, yo creo que todo lo que tienda a mejorar el sistema laboral, el bienestar de los trabajadores, porque hay que partir de una cosa: el empresario no está ahí viendo a ver a quién voy a despedir. Y ya no lo digo como asesora de CECE, yo vengo de una familia de empresarios de toda la vida, del sector primario, y yo cuando había un buen trabajador en mi casa, vamos, el trabajador era sagrado. Si había un regalo, un jamón o un chorizo, ese era para el trabajador, porque todo el mundo quiere tener buenos trabajadores. Los trabajadores son esenciales para todas las empresas, la gente no quiere estar despidiendo. Y más, insisto, con los requisitos que tiene. ¿Tú sabes lo que es un ingeniero de telecomunicaciones que vaya a un centro a dar 12 horas y tenga que tener un MAES? ¿Tú sabes para encontrar eso en la FP? Para que tenga calidad, en una etapa de la enseñanza de calidad. Pues se la ven y se desean. ¿Tú crees que encontrando el perfil y encontrando esta persona, vamos a querer hacer contratos temporales para fastidiarlo? Lo que quisiéramos es ponerle una cadena allí en el pie, en el centro, y que no se moviera nunca más mientras existiera esa enseñanza. Entonces, eso también del empresario que lo que quiera aprovechar para despedir y demás, yo no sé en otros sectores, desde luego el que yo viví en mi casa no, y en el que estoy viviendo desde hace 20 y tantos años en CECE tampoco. Otra cosa es que tú me estés ahí atado y no me permitas pues abarcar la realidad que tiene un centro, porque yo tengo que pagar indemnizaciones y con cosas que tú sabes que son de 4 meses, de 6 meses o de 1 año. Y yo sigo sin verle a eso. No sé dónde vamos a acudir, si acudir al ministerio, porque a la consejería ya hemos acudido y nos han dicho que eso ellos lo van a tener en cuenta, y como proceda, porque digo, entre administraciones os entendéis mejor, para que hagan, hombre, se supone el principio de administración única y todo eso, sí, pero que en principio digo, oye, mira, da una voz de alarma, es que no podemos trabajar así, estamos con un problema. Entonces, de verdad que habría que hacer una excepcionalidad, acotarla bien. Yo comprendo que para unas clases de primaria no vas a contratar un fijo discontinuo, ni un centro que está abierto todo el año y demás. Pero, hombre, para las etapas de formación profesional eso hay que revisarlo. Y después los proyectos, y después las dotaciones temporales, económicas, de horarias, las dotaciones horarias que son temporales. Es que eso es una realidad que existe. Y nosotros no tenemos herramientas, nada más que, pues eso, pagar indemnizaciones. No sé, yo me gustaría que preguntarais... Sí, no, ahora ya hemos empezado, como habéis visto, ya hemos empezado el coloquio directamente, entonces... Por supuesto, totalmente de acuerdo con Carmen, porque es que además todas estas horas que nos vienen de transformación digital, de salud mental, bienestar, viene con una normativa previa que te dice, el mes que viene los tienes que tener formados. Y después te vienen con 2 horitas, pero 2 horitas que no caben en esa planificación. Pero eso por un lado, pero en nuestro modelo, en educación, hay quien tiene lo que es el pago delegado, que es en Andalucía mucho horario de mañana, pero después también tenemos lo que es la educación no formal, las extraescolares, ¿vale? En extraescolares, esto de ampliar horas, tenemos las horas de extraescolares que son otro tipo de personal, pero son docentes aspiracionales, que los primeros interesados, como dice Carmen, es que yo quiero chequear los buenos y quedarme con los buenos, y me invento proyectos europeos para trabajar por proyectos para mantenerlo, pero la realidad es que depende de la demanda de padres, y esta demanda de padres es que tú ofreces 2 horas semanales de inglés, 2 horas semanales de deporte, o 3 horas, vamos, de inglés, pero no hay más, y además todos los papás quieren justo después de comer. Por tanto, no puede ser la misma persona, tienen que ser personas distintas. Y si yo hago 1 hora, decimos por esto del fijo discontinuo, que cuando llegamos a él, también tenía hombre, trampa no, teníamos que convocar a todos los representantes de los trabajadores para que efectivamente esos trabajadores, como había sido aprobado por sus representantes, pudieran cobrar el paro, porque aquí en cada uno de los contratos después tienen una letra pequeña que quien sabe lo interpreta, pero nosotros nos vuelven locos, ¿no? Entonces, ahora lo que están contando es que pierden sí o sí. Hemos ido obedeciendo y haciendo lo mejor para nosotros y para nuestros trabajadores, pero es que ahora, mañana nosotros convocamos a sindicatos, porque algo hay que hacer. A ver, yo lo primero que haría es retirar
el famoso parrafito de que el personal docente no puede ser fijo o discontinuo. Eso sería lo primero que eliminaría. Después... Eso es lo que sí nos gustaría que nos quedara muy claro. Sí. Porque nosotros convocamos mañana, pero tenemos que saber qué es lo que le tenemos que decir a los representantes de nuestros trabajadores para que lo hagan en las mesas de negociación. Pues lo primero que hay que decirles es que si de verdad estamos pensando en lo que es mejor para los trabajadores y las trabajadoras de los centros educativos, el convertirlos en indefinidos puros y duros les puede resultar perjudicial. Porque aquellos profesores o profesoras que realicen la totalidad de la jornada anual que fija el convenio colectivo, pues no van a sufrir en principio ningún perjuicio. Pero en cuanto haya algún colectivo, alguna persona que por la razón que sea no vaya a realizar todas las horas, por tanto es un trabajo a tiempo parcial de toda la vida, por su especialidad, que ese no ha cambiado, ese tiene un grave problema, porque o no va a cobrar durante un periodo de tiempo o va a cobrar menos durante todo el año. Punto. Y no va a tener derecho a prestación por desempleo. Es que no eso ya... sin educación no formal, porque ¿quién se va a someter a...? Es que no pueden... Pero es que la gente ha ido al fijo y ha firmado mucha gente sin saber las consecuencias de esto, porque ellos se creían que esto llevamos ya... Claro, ellos se pensaban que sí iban a cobrar paro. Pero cuando yo le decía a las empresas, digo, ¿tú qué necesitas este profesor? Como el ejemplo que tú has puesto, el 50% de la jornada. Digo, bueno, pues como tú hay meses que no lo necesitas, tú vas a tener unos meses que están trabajando el 100% y cobrando el 50%. Y hay otros meses que vas a tenerlo sin trabajar en su casa y pagándole el 50%. Pero ahora el profesor está cobrando todo el año el 50%, mientras que antes cobraba el 100% cuando estaba en el periodo trabajando, y cuando estaba sin actividad cobraba también el 100%. Esto es como la ley del sí es sí, por querer hacerlo bien se ha hecho mal. No nos metamos muchos charcos, que están las cosas como para meterse en eso. Pues el Tribunal Supremo se ha pronunciado hoy. Sí, se ha pronunciado, pero bueno, ha dicho sí y no. Ha dicho, sí, subo las penas, pero podrían haber sido mayores si no estuviese la ley. Claro, porque estaba... Bueno, eso es otro debate, ya te lo contaré. De todas formas, se ha planteado un debate que me parece interesante desde el punto de vista jurídico, porque el que el contrato sea indefinido, a lo que se está refiriendo es a la duración del contrato. Y otra cosa son después las horas que tenga que echar esa persona si no es un contrato a tiempo completo. Que yo no... Vamos, lo tendríamos que analizar, y esto ya sí que da para mucho más que... Y además esto ya sería demasiado aburrido para todos, incluido para mí, pero para plantearlo aquí. Para ti no. Tú estudias y te gusta esto. Pero otra cosa distinta sería si se podría, de manera temporal, respetando que el contrato es de duración indefinida, respetar que de manera temporal puede haber un incremento de horas, porque en un momento determinado hay un proyecto que hay que realizar, se le pudiesen incrementar las horas, pero después volver otra vez. Sería estupendo, pero si después, cuando vuelva, no tiene penalización para la empresa. Porque claro, eso sería una solución que estás tú planteando estupenda. Yo tengo 50 horas, pero ahora me viene una dotación de 4 horas, te las doy. Cuando me quiten la dotación, te quito esas horas, pero yo no tengo que pagar, ni modificar contrato, ni pagar indemnización por la parte proporcional. Sin entrar en detalles, porque no puedo por el sigilo profesional, pero yo sí he tenido expedientes de empresas en donde se ha efectuado una actuación porque se incrementaban a las personas contratadas a tiempo parcial, se les ofrecía el incremento temporal de horas, y durante un tiempo estaban echando más horas y después volvían otra vez a su situación. Es cierto que este caso que estoy planteando, bueno, la empresa, de una forma un poco burda, lo hacía de manera genérica con todos los trabajadores y prácticamente durante toda la vigencia. Era un contrato a tiempo parcial y temporal. Nosotros esa es la ni diferencia siquiera, porque nosotros tendría causa, porque si a mí me han dado una dotación
de 5 horas por 2 años, perdón, porque termina en el 2024, pues entonces yo adjuntaría un anexo al contrato y diría, esta dotación proviene del acuerdo con la administración, aquí está fechado tal y con periodo de vigencia tal. Claro. Que nosotros no queremos hacer trampa. El contrato sigue siendo indefinido. Sí, sí. Eso no ha cambiado. Lo que pasa es que yo le ofrezco a mi trabajador, yo le ofrezco a Rafael, ya está tocado, le ofrezco la posibilidad de que durante estos 2 meses o estos 3 meses, en vez de echar las 4 horas que tenía que echar todos los días, va a echar 6 horas. Pero él ya sabe, yo ya se lo pongo en la carta y le digo, mira, esto es por estas causas, y tú aceptas que cuando pase o finalicen estas circunstancias, volverá a tu contrato original, que sigue siendo indefinido. Pero si el trabajador lo acepta, pero si es que eso ya se ha preguntado a la inspección y ha dicho la inspección que cuando se resuelven esas horas como son fijas hay que pagar la indemnización al trabajador. Ya le estamos pidiendo al trabajador que renuncie a la indemnización. Primero, no entiendo que la inspección se pronuncie de esa manera, puesto que no somos competentes para pronunciarnos de esa manera. Eso, la única competencia, además nos lo ha dejado ya bien claro, en este gobierno nos lo han dejado claro y algún jefe de inspección le han pegado un buen tirón de orejas por resolver consultas, que la único que pueden resolver consultas es la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad. Claro, las consultas formales, pero hay consultas que la gente cuando está en periodo de inspección y demás dice, bueno, hacemos esto, no, que te vamos a poner la multa. Eso... Uy, tú tienes un problemilla hoy con eso. Sí, pero bueno, intentaremos solventarlo otra vez. A ver, volvemos otra vez a lo que decíamos al principio. El problema es que toda interpretación jurídica al final podemos discrepar unos con otros. Es más, sabéis que los inspectores, las inspectoras de trabajo, cuando aprobamos las oposiciones parece que nos graban a fuego sobre la autonomía funcional y técnica. Y podéis tener la mala suerte de que vayáis al despacho, que estemos 2 compañeros compartiendo despacho y que uno lleguemos a una interpretación y otro llegue a otra. Por eso yo discrepo mucho de esa interpretación que te han dicho pero los ¿sabes compañeros? lo que pasa? Que cuando te toca el que interpreta de otra manera, los actos son ejecutivos y el problema lo tienes tú, no lo que pasa tiene... es que las garantías del procedimiento te permiten formular alegaciones contra la posible actuación de la Inspección de Trabajo y en su caso el recurso correspondiente. Yo prometo estudiarme el caso concreto, el caso concreto que me planteas, pero yo no veo problema alguno en el que si hay, respetando, vuelvo a insistir, la indefinición del contrato, que eso no se modifica, pero que en un momento determinado hay una modificación sustancial de condiciones de trabajo que es momentánea, lo que no puedo es a un trabajador a tiempo completo transformarlo en a tiempo parcial. Eso sí que está prohibido por el Estado. No, hombre, eso no es modificación sustancial. Pero si yo estoy contratado por 10 horas y en un momento determinado hay una necesidad en mi empresa de que en vez de 10 eche 15, la empresa es que además tiene la obligación de primero ofrecérmelo a mí antes de contratar a otra persona para que eche esas 5 horas que hay de diferencia. Y yo no entiendo el por qué después, una vez que ha finalizado esa causa temporal que lo justifica, el por qué voy a tener que indemnizar nada. Porque no hay que indemnizar, porque el contrato sigue siendo indefinido. Porque no hay ningún atisbo de temporalidad, salvo lo que has dicho del contrato de sustitución y de la formación en su variable. Ahora mismo para la enseñanza no lo hay, incluso tú te lees las características de los contratos y el espíritu de cada contrato y tampoco concuerda muy bien. Entonces el tema está, la solución que tú has dicho es una, también te digo una cosa. Tú sabes todo esto, lo que yo observo, que está teniendo como consecuencia que la gente ya lo que quiere son contratos parciales. Nada, porque puede encajar mejor. Entonces, ¿qué pasa un trabajador con un contrato a jornada parcial? Que está en mucha más precariedad que el que tiene la jornada completa. Entonces, estos son los rebotes que no están, porque ese no es el espíritu de la ley, ni se pretende que sea, ni nada. Pero cuando salen los telediarios, en los periódicos, que las personas trabajadoras van a pedir comida porque ahora hay el pobre trabajador y el pobre esto, pues el pobre esto viene también
porque ahora cuando tienes una empresa prefieres hacer contratos a jornada parcial para poder ir después metiendo de alguna manera o preveyendo lo de los fijos discontinuos y demás, que una persona con su jornada completa. Entonces tenemos que en vez de pues sus 1.200 o 1.400 o dependiendo de la categoría, pues cobra 700. Y con 700 euros, pues una familia tiene un problema. Sí, sin eso no lo puedo discutir. ¿Más preguntas? Pero sigan sin dispararle al pianista, por favor. Con independencia que sigo pensando la famosa modificación del convenio de la eliminación del contrato fijo discontinuo para el profesorado, creo que perjudica al trabajador y lo ha firmado tanto los trabajadores como la empresa. Sí me gustaría preguntar al responsable, Claro, yo soy responsable ni de mi casa. a la inspección de trabajo. Cuando estamos hablando de un contrato a tiempo parcial en cómputo anual de horas, ¿cómo casa con el registro diario de jornada que tanto la inspección le gusta pedir? Es que nos dan una herramienta nueva, un juguete nuevo, ¿cómo no lo vamos a pedir? Pero en el caso del contrato a tiempo parcial es que eso del registro de jornada, el contrato a tiempo parcial está desde los tiempos en el que se inventó el contrato a tiempo parcial. Era el único que efectivamente decía que la jornada diaria se totalizará y se le entregará al trabajador como anexo a la nómina. Cuando haces cómputo anual de horas. Ah, no, bueno, pero el registro de jornada es del trabajo efectivo de trabajo, no del tiempo en el que si en vez de acumular o en vez de pagarle conforme a las horas trabajadas, sino que tú prorrateas a lo largo del año, lo que hemos dicho ahí coloquialmente, que estoy en tu casa y te pago el 50%, ahí no tienes que registrar nada puesto que no hay trabajo efectivo. Ahí lo único es que te pille un compañero o compañera, y como esto lo vean me van a pegar, pero que vaya muy liado de trabajo y te diga, ostras, pues le estás pagando de menos, porque aquí dice que ha trabajado 8 horas y tú le estás pagando el 50% nada más, y encima tengas que pararte a explicarle, no, mira, perdona, es que tenemos un acuerdo con los representantes de los trabajadores para esto y para esto, ¿vale? Pero vamos, lo del registro de jornada también da para... ¿Más preguntas? ¿Lo tenéis todo muy claro o qué? Yo no, que lo he machacado, lo he dejado en coma a los pobres. Cada vez lo tengo menos claro. Una posible solución que habéis debatido es el tema de si puede subir y bajar. Sin que constituya una modificación y estando justificado. Estas cosas son muy buenas porque como aquí tenemos negociadores de los convenios, pues son ideas para llevarla allí y llegar a todos a un acuerdo. Que los convenios, permitirme la broma, los convenios los firma el diablo, ¿eh? O sea, no estoy diciendo ni muchísimo menos que los negociadores sean hijos de Satanás ni nada por el estilo. Son los que lo firman. Pero no sé si habéis enterado, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero recientemente ha salido por todas las redes sociales, fundamentalmente por las profesionales, por el LinkedIn o como se llame, una sentencia de aquí, de la Audiencia Provincial de Sevilla. Os pongo en situación, es de un tema de prevención de riesgos laborales. Una obra de construcción, un plano inclinado, un trabajador sin ningún tipo de protección, haciendo caso omiso de las instrucciones del empresario, que además en ese caso es recurso preventivo, que es un trabajador o trabajadora que ha recibido una formación específica y cuya misión precisamente es vigilar que se está cumpliendo con la normativa de prevención. Llega la empresa, lo sanciona y como era la segunda sanción grave que le ponía, lo despide. Y llega el juez y dice que el despido es improcedente, que hay que readmitirlo, que hay que indemnizarlo. ¿Vale? Obviamente todo el mundo, en este país nuestro, que cada vez leemos menos la letra pequeña y nos vamos al titular, pues ya todo el mundo, oh Dios mío, se están cargando la prevención, este juez no tiene ni idea, la empresa... Tal. Te pones a leer en qué se ha basado el juez y te encuentras que en el catálogo, en la relación de infracciones del convenio colectivo, se tipificaba como infracción grave, básicamente, incumplir las normas de seguridad y producir un daño en la seguridad y salud. Ese y
al no haber puesto una O, es en lo que se basa el juez para decir, como no se ha producido el daño, que es la segunda consecuencia que se exige para que pueda ser infracción grave, ya no se le puede considerar que se le ha puesto la segunda sanción grave que justificaría el despido. Entonces, ¿esto qué diré? ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver porque a la hora de redactar el convenio, muchas veces, y lo dice alguien que ha sido presidente de una comisión negociadora de un convenio, y que había veces que ya terminabas de los debates y terminabas, venga, lo que queráis, venga, ponedlo como queráis. No. Hay que sentarse y hay que redactarlo muy bien, muy bien, muy bien, pensando muy bien en lo que estás poniendo, para que no pase como la ley esa que tanto has citado, Carmen, que a lo mejor, que seguramente no, es una muy buena ley que protege y que da una serie de garantías que a lo mejor antes no se tenían, pero que en el mundo del derecho todo lo que sea interpretable y deje un resquicio se va a aplicar la ley de Murphy, que si algo puede pasar mal y saldrá peor todavía de lo que se buscaba. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se negocia. Incluso, y si ya no vais a hacer ninguna pregunta, terminamos con esto. Yo creo que la reforma laboral, que es verdad que teníamos un problema con, como hemos dicho, de la dualidad de contratación, de eso que se llamaba la dualidad de contratación. Pero son otros sectores, más que sí, el educativo. Pero de abuso en la contratación temporal, en general en España, que es posible que nuestro lo tuviésemos. Nuestro convenio está topado, me parece que es un 25%, verá, de la contratación temporal. Pero sí, Carmen, si yo lo que voy es que aunque pudiésemos aceptar que había un problema, la propia existencia del contrato para obra o servicio determinado también era una garantía para las personas trabajadoras. Porque sabían que si estabas contratado para una obra o servicio determinado y esa obra o servicio determinado no había finalizado, no te podían despedir. Totalmente. A la finalización de la misma tenías derecho a tu indemnización de 12 días de salario por año de servicio. Pero si te intentaban echar antes de eso, era un despido improcedente. O si te habían contratado en fraude de ley, y si era un despido en fraude de ley, ni una obra y servicio, o no había era un contrato indefinido propia, automáticamente. Que eso hay del Supremo, todo lo que tú quieres y más, nada más que tenías tú que ir al CEMAS y ya tú, vamos, es que era indefinido del tirón, estaba súper garantizado eso. Claro. Quiero decir, lo que pasa que también un poco, José Antonio, o sea, se quiere un poco también las estadísticas y todo esto, maquillar todo un poco, ¿no? Entonces, queda bien con Europa a base de quitar esto, queda bien con que hay menos gente en el paro porque ya no cobran los otros. Es que nosotros nos damos cuenta de todas las cosas. Ya no es que no cobren, es que... claro, pues no computan el paro y dicen, mira qué bien, yo he bajado las listas del paro tanto, ya hay menos tanto gente para... Bueno, ¿y cuántas gente hay con contrato? Para que nos entendamos. Si antes, por ejemplo, el 1 de agosto, 1.000 personas contratadas temporalmente con un contrato para obra o servicio determinado, finalizaba su contrato. Vamos a suponer que eran todos contratos para obra o servicio correctos y tal. Finalizaban su contrato y se daban de alta en el paro, en el desempleo. Perdón, en vez del 1 de agosto, el 31 de julio, o 31 de julio. El 31 de julio, bueno, pues cuando al día siguiente tenían que dar la cifra de desempleo, de paro registrado, pues aparecían 1.000 personas más que se habían incrementado, ¿vale? Esas 1.000 personas ahora son trabajadores fijos discontinuos porque han sido transformados por el Real Decreto Ley. Esas mismas personas el día 31 se van a cobrar el paro, puesto que se ha suspendido su actividad y se van a cobrar el paro. Están cobrando el paro exactamente igual que el año anterior, pero al día siguiente el responsable político de la institución que sea el gobierno de la nación, sea el gobierno autonómico, aquí en función de quién le interesen los datos, pues sale uno u otro, el que sea, sale diciendo, estos son los datos del paro, y esas 1.000 personas que antes habrían incrementado el desempleo, ahora han desaparecido. Porque aunque están cobrando el paro, aunque tienen suspendido su contrato, como no se extinguió el contrato, como esa actividad va a continuar después, no se computan a efectos estadísticos, a efectos del paro registrado. Por eso ahora vamos a ver cómo baja el paro de una manera tremenda y se la apunta, pero vamos, que esto no es una crítica a ningún partido, que esto lo hacen todos. Que todos lo hacen, todos... Pero vamos, que es un truco. En función de lo que interese, ya veréis que unas veces tiran de la EPA, otras veces tiran de paro registrado en el SEPE, en función de la estadística que interese en cada momento.
Y si no, pues cambiamos las estadísticas, Pero cambiamos el sistema de pero al cómputo final, y ya está. a nosotros nos cuesta a todos los españoles el mismo dinero, porque esa persona sigue cobrando su prestación, que no es ya por demonizar a la persona que lo cobre. No, sino no, que no, la los persona que lo trucos, cobra, la persona que lo cobra está ejerciendo su derecho. estos son ¿no? los trucos del almendruco que se decían en mi zona de las Jarafes. Creo que era Mark Twain el que decía que había 3 clases de mentiras: las grandes mentiras y las estadísticas. Pues ya está. Pues ya está. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la intervención. ¿Vale? Ha empezado hablando de que no disparen al pianista, yo voy a empezar al revés, disparen al sindicalista, ¿vale? Porque lo soy. Y por eso creo que hemos hecho muchas afirmaciones que algunas podemos entenderlas, otras con los datos que tenemos diariamente, nosotros con los centros, no son iguales, no son las mismas. Creo que algunos datos, algunas de las afirmaciones que se han hecho las pondrían en duda, ¿no? Pero yo creo que es importante varias cosas que se han dicho, ¿no? Afortunadamente estamos todavía con límites en un país democrático. Sí. Esta reforma laboral puede ser buena, mala o regular, pero se ha apostado por la intervención. Sí. Luego los convenios colectivos a los que hemos hecho referencia, sean los que se han cerrado, que han sido varios dentro del sector de la educación, también se han cerrado con la representante de las patronales y los agentes sociales, pues en este caso de los sindicatos, y con lo cual estamos dentro de una regla del juego, ¿no? Si alguna de las partes no hubiese estado de acuerdo, pues, o no había habido un acuerdo, aunque fue sin extremo con un voto en el Congreso muy sui generis, pero no estaríamos en esta tesitura, ¿no? Se ha hablado, o por lo menos quizás desde mi perspectiva, demasiado de las pocas bondades de esta reforma laboral. Sin embargo, no he escuchado ninguna maldad de las antiguas reglamentaciones laborales, con toda la precariedad laboral que se supone, ¿no? Entonces, sin hablar desde el punto de vista del legislador, porque en este caso no nos corresponde, y que podríamos entrar en algunos intríngulis de algunas cosas que se han planteado. Por cierto, ha sido una consulta al CP de Cantabria, que hay al CP de Sevilla en una línea totalmente distinta, ¿no? No solamente los inspectores opinan distinto, sino que también los CP parece que también opinan distinto, ¿no? Al respecto, ¿no? Fundamentalmente hay varias cuestiones que hay que decirlas, que creo que es importante, ¿no? Y que aquí algunas aquí, efectivamente, y esto ha dicho creo que ha sido Carmen, muchos, por no decir todos los puestos del sistema educativo que a día de hoy son coyunturales, tienen que ser estructurales, efectivamente. Es que esa es la raíz, porque las vacaciones de un docente o de un docente no son periodos estacionales, son con lo cual, evidentemente, esta reforma intenta paliar con, no voy a emitir opinión, con mejor o peor juicio la precariedad, pero sí insiste o sí incide precisamente a que los empleos tengan que ser estructurales, porque desde la educación todos los empleos, desde nuestro punto de vista, tienen que ser estructurales, con lo cual aquí toda esta discusión que tenemos pues ya finalizamos. Hay cosas, no han pasado este año, por ejemplo, con el tema de las PETI, de los personas técnicos de inserción social, que efectivamente estaban cobrando el desempleo y ahora no están cobrando. Pero aquí creo que ha dicho el inspector, es que ya estamos mal antes. Aunque hubiese una resolución hecha, aunque hubiese un planteamiento, pero ya el que ellos estuviesen persiguiendo el desempleo, eso ya creo que es que fue un apaño, realmente. Un apaño como tal, y ahora lo que se ha regularizado algo que no debería ser, ¿no? Y al final, sin entendernos mucho o sin entrar en mucho detalle, porque evidentemente cada situación es un mundo, no podemos, estamos midiendo que si dentro de la primaria, de la secundaria, de la educación infantil, incluso el bachillerato, no ha lugar a la contratación, digamos, temporal. Que creo que afirmar que, por ejemplo, que en la formación profesional sí, también creo que desde nuestro punto de vista, cuando menos posado, porque estamos dentro del sistema público educativo, dado por gestión directa o indirecta,
pero estamos hablando del mismo sistema, son docentes, y sí entendemos que además de las modalidades contractuales, que esto sería algo interesante, como el tema de las modificaciones sustanciales, creo que era algo muy interesante, y además, en este caso sindical, sería algo que nosotros veríamos con buenos ojos, efectivamente. Lo que no podemos ver con buenos ojos es que se conviertan o se visualicen como puestos coyunturales, algunos que son estructurales, y se hagan diferencias entre las distintas etapas o de las distintas áreas de este cuantitativo, ¿no? Me consta que mi exposición ha sido un poco ambigua, me consta, pero porque entrar el texto sería complicado, podríamos entrar por supuesto, pero efectivamente nosotros que día a día recibimos en el sindicato a los trabajadores, yo creo así, en mi caso concreto, que las quejas de este tipo han disminuido, no sé porcentualmente. O sea, que se le está perdiendo a un trabajador, yo de mi experiencia digo que antes, con la anterior legislación, se perdería más porque las consultas que vinieron eran muchísimas más, las quejas mucho más, y por cierto, las demandas mucho más también. Vamos a ver, me he debido explicar fatal y os pido disculpas, porque yo en ningún momento he disparado a los sindicalistas. Yo he disparado... No, usted ha dicho que no disparen. Sí. Disparen a sindicalistas, que no disparen. Ah, vale, perdón, me creía que habíais entendido que yo me había dedicado a criticaros. Y de hecho, yo lo único que he criticado es a la mesa negociadora. Y como lo tenía aquí localizado, pues sobre todo le he disparado a él. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho respecto a que todo puesto que sea estructural y que fuese fijo desde el principio, debía ser fijo, con la anterior regulación y obviamente ya con esta que claro, expresamente nos está diciendo el legislador que, oiga, los contratos fijos y las temporalidades, excepciones, cuando estén debidamente justificados. Totalmente. Es más, no he querido entrar por no alargarme, porque estaba mirando de reojo a Rafael a ver cuando lo veía hacer un gesto extraño. Ya no basta con decir con una referencia genérica como se hacía antes a la causa que justificaba el contrato temporal. Ahora hay que decir, primero, qué modalidad de contrato temporal voy a utilizar. Segundo, cuál es la causa concreta que lo habilite. Y tercero, la relación de causalidad que hay con la duración del contrato. Es decir, yo lo voy a contratar por 4 meses por esta causa, ¿qué es lo que lo relaciona? Es decir, el legislador, y esto, oye, chapó, ha cogido el toro por los cuernos del tema de la indefinición de la duración del contrato. El problema es que, aunque eso era absolutamente necesario, también debería haber dejado, a ver, por seguir con los símiles, que me gusta mucho el cine y la televisión en general, la serie de televisión, no los programas de televisión, que eso ya no hay por dónde cogerlo. Hay una película ahora bastante buena en una de estas de streaming que se llama Sin noticias desde el frente, una película alemana sobre la Primera Guerra Mundial. Y cuando veo las escenas de los hospitales de campaña, te das cuenta de cómo ha ido evolucionando la medicina en general y, desgraciadamente, cuando hay un conflicto armado, pues la medicina en los tiempos de guerra. Antes te pegaban un tiro en la pierna y llegaba el cirujano, que era casi, con todos mis respetos, si hay algún cirujano en la sala o cirujana, te cortaban la pierna y ala, a tomar por saco, ya no hemos terminado el problema. Ahora no, ahora te hacen una cirugía específica para mantenerte todo lo que sea sano, mantenértelo, y lo que no sea posible se elimina. Eso es lo que yo quizá he echado un poco en falta en esta regulación, y por eso a veces soy un poco crítico. Pero ojo, vuelvo a insistir, chapó, porque los trabajadores y trabajadoras que realizaban puestos estructurales en la empresa, en vuestro sector y en todos los sectores o actividades económicas, pero que tenían contratos temporales sin respeto a sus derechos, con esa incertidumbre de qué va a ser, si me van a poder, porque esa incertidumbre no es solamente a ver si dentro de 6 meses me van a renovar o no, es que no puedo tener una idea de formar una familia, de tener un proyecto de vida si no tengo un contrato indefinido. Entonces eso se resuelve. Chapó, y lo he dicho creo, y si no lo digo ahora para que esto sí quede grabado, chapó a que esto es una reforma laboral que haya salido de una mesa de negociación
por precisamente los agentes que después tienen que ponerla en práctica, que son los sindicatos que representan a los trabajadores y las trabajadoras y la patronal que representa a las empresas. Lo único que se echa en falta es que, como todo texto salido de una negociación, el texto que sale de una negociación es lo suficientemente ambiguo como para que tú puedas salir, perdona, no, que lo centre en ti, tú puedas salir ahora ahí y ante todos los micrófonos decir, hemos ganado porque sale lo que nosotros defendíamos, y detrás tuyo salgo yo que defiendo la parte contraria y digo, hemos ganado porque aquí se lee claramente lo que yo quería decir. Y esa labor de concretar un poquito lo que ahí se ha acordado, respetando siempre, lógicamente, el espíritu de lo que se ha acordado, porque si no, entonces estamos haciendo trampa al solitario. Si yo os pongo a Santi y a ti a negociar, sacáis un texto después de no sé cuántas horas negociando, y después cojo yo y le paso lo borro y pongo lo que yo realmente quiero, pues eso es trampa. Pero si tenemos que pedirle al gobierno y al legislador, que son dos órganos totalmente distintos, haber dicho, oye, bien, vamos a concretar, vamos a especificar, no vamos a dejarlo tan ambiguo porque surgen después estos problemas, que no sabemos muy bien en algunas figuras contractuales a quién se está refiriendo, cuándo se puede aplicar o cuándo no. Y en el caso de vuestro convenio colectivo, bueno, de los muchos convenios colectivos que tenéis, es que cuando habéis adaptado el convenio a la nueva normativa, que en algunos aspectos lo habéis hecho muy bien, yo creo que esa figura de limitar el fijo discontinuo al personal docente, yo creo que por un lado puede haber dudas de la legalidad del convenio, porque creo, pero esto ya es una interpretación puramente personal, que se han extralimitado en las competencias de la mesa negociadora. Y por otro lado creo que dificulta la situación a lo mejor de un colectivo minoritario. No, mayoritario, la FP. Pero es que el trabajador que esté contratado a tiempo parcial, que hasta la reforma, hasta marzo del 2022, podía irse al paro mientras tuviese su contrato indefinido, ahora ya no puede. Porque esto no es que había un apaño, yo lo he explicado así para hacerlo coloquialmente. Es que la ley expresamente, no sé si el 271, 270 y largos de la Ley General de la Seguridad Social, cuando establece las situaciones legales de desempleo, incluía expresamente a los trabajadores a tiempo parcial en cómputo anual en los periodos en los que no hubiese actividad. Y ahora lo ha fulminado. Y eso que me decías de lo del SEPE, yo lo he consultado en la página del SEPE, en las instrucciones que tiene publicadas. Afortunadamente el SEPE, que es verdad que no tiene la fuerza que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social, que eso no tiene fuerza ya nadie, la Dirección General de Trabajo, encontrar una consulta de la Dirección General de Trabajo, incluso para nosotros, para los inspectores, que lo necesitamos día a día, eso es misión imposible. No las encuentras, por lo menos el SEPE tiene todas sus instrucciones publicadas. Y ya te digo, es de mayo de este año. Viene como instrucción, luego si quieres a la salida nos damos los correos electrónicos y te la mando, donde dice expresamente eso. Ojo, que se ha modificado la Ley General de la Seguridad Social, que ya no es situación legal de desempleo, que lo que tienen que hacer es una modificación del contrato, ¿cómo se llama? Sí, bueno. No, es modificar es modificar el contrato, pero vamos, que viene a decirte, mire, que no vamos a ponerte pegas, que donde decía fijo indefinido a tiempo parcial, pone usted fijo discontinuo y no le vamos a preguntar nada, para que puedan cobrar el desempleo, porque ya no la van a poder cobrar a partir de ese momento. Y ya está, creo que lo he dicho todo. El fijo discontinuo es indefinido. Claro, ¿no? eso. Ojo, no es un contrato temporal. Es más, no solo se ha vitaminado, como os he dicho antes, con respecto a los supuestos en los que procede, se ha vitaminado con algo que es muy, muy importante para los trabajadores y las trabajadoras. Y es que ahora, en caso de extinción del contrato fijo discontinuo, para calcular la indemnización, para calcular la antigüedad, no se tiene en cuenta como antes solamente el tiempo de trabajo efectivo, todo, sino se cuenta desde que firmaste el contrato. Imaginaros un contrato fijo discontinuo que haya tenido 7 meses de trabajo y 4 de suspensión, que dice, bueno, pues vale, pues en ese caso pues eran 7 meses los que se computaban, pues bueno, no era mucho lo que perdía el compañero o la compañera.
Pero imaginaros un trabajador que había sido contratado fijo discontinuo un mes nada más y de pronto, por la razón que sea, por las vicisitudes del proceso productivo de la empresa, no va a tener, y perdonadme que hable tanto de proceso productivo, que no pega nada cuando estamos hablando de educación, pero es una forma un poco genérica de referirme a la actividad de la empresa. Por la coyuntura de la empresa, de repente se ha pasado 10 meses que no ha habido trabajo. Y de repente la empresa que ha estado aguantando ese fijo discontinuo porque no quería despedirlo, llega un momento y dice, mira, ya no puedo más, lo despedía. Pues ese señor, o esa señora, ese compañero, esa compañera, va a tener una indemnización como si hubiese estado trabajando durante todo el año. O sea que, con el fijo discontinuo, lo que ha hecho el gobierno es decir, oiga, mire, yo le estoy diciendo a los empresarios, a las empresarias, que ya no caben los contratos temporales, salvo en casos muy excepcionales. Ya son trabajos estructurales. Que ojo, que cuando ya eran trabajos estructurales, antes lo estaban haciendo mal, ¿vale? Pero bueno, para nuevas contrataciones, para no meterme ahora aquí en plan inspector, sancionador, a buscar culpables de nada, para las nuevas contrataciones que haga usted, tiene que hacerlas indefinidas. Pero como puedo entender que puede ser complicado por su actividad hacerle indefinido total, pues le doy la posibilidad del fijo discontinuo, pero es un indefinido. Y tiene usted los mismos derechos, las mismas conclusiones que cualquier contrato indefinido ordinario de toda la vida. Es decir, que la reforma laboral sí, está muy bien. Yo soy crítico con ella por dos razones fundamentales. Primero, porque me he quedado desilusionado. Yo me esperaba mucho más. Eso que se está hablando, por ejemplo, ahora, de que quieren devolver a la Inspección de Trabajo los informes en los ERE, que nos lo quitaron. Nosotros teníamos que informar sobre las causas de los ERE y de los ERTE, y ver si concurrían las causas, y nuestro informe era importante, era preceptivo, no era vinculante para la autoridad laboral, pero era importante porque éramos nosotros los que, como un órgano externo e independiente, pues determinábamos si concurrían o no las causas que estaba alegando la empresa. Eso esperábamos que se hubiese recogido. Se habló incluso de que en el caso de contratos o subcontratas por fin iban a quitar esa coletilla de la propia actividad, ese concepto jurídico indeterminado que haga también que haya ahí un resquicio por donde se nos escapan muchas responsabilidades solidarias. O sea, se esperaba mucho más de esta reforma laboral. Y cuando la vimos, pues dijimos, vale. Pero esto es como cuando te dicen, como yo ahora mismo que he dicho esa serie o esa película, y ahora alguno dice, joder, pues voy a verla esta noche ya que el inspector ha dicho que está tan bien, y dice, joder, pues tampoco era para tanto. Y sí, es buena película, pero joder, no ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces con una película, con un libro, que te dicen, esto es fabuloso, esto te va a encantar, tal. Lo lees y dices, bueno, sí, pues está bien. Pues nos esperábamos mucho más. Y segundo, por eso que os estoy diciendo, porque con esa ambigüedad, en la propia inspección todavía no nos ponemos de acuerdo con lo del contrato este de 90 días. Te dice, con independencia del número de trabajadores que requiere en cada momento que se celebre ese contrato. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo contratar por esos 90 días que no se han continuado en el año, yo puedo contratar a todos los trabajadores que quiera, puedo hacer solo un contrato para ahora, o sea, que yo en el momento, esto como en el ajedrez, en el momento en el que yo haga el primer contrato de 90 días, empieza a contar el plazo y ya si después necesito más gente, ya no voy a poder porque ya he pasado los 90 días. Esos 90 días, si son trabajo a tiempo parcial, computan como un día de trabajo ordinario. Es decir, surgen muchísimas dudas que estábamos esperando que alguien nos solucionase. Y es que el problema es que han pasado un año. Y en un año aquí, porque es una conversación desenfadada con vosotros, pero cuando las tenemos en el despacho, cuando nos viene una abogada como Carmen y dice, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Y entonces ya empezamos los compañeros, cada uno como consideramos que sabemos más que nadie y somos ya catedráticos de Derecho del Trabajo, pues no, lo que yo pienso que tiene que ser es lo que es. Y entonces te surgen por los problemas que dice que de repente le llega a alguien que le dice, no, y ahora tenéis que cotizar por no sé cuántos años y tenéis que hacer no sé cuántas cosas. Entonces, esos problemas de interpretación en derecho son muy problemáticos. Porque vuelvo a insistir, un inspector con un bolígrafo y un papel, lo que yo estaba haciendo mientras iba tomando nota de lo que tú decías, pues puede hacer mucho daño. Y cuando hacemos daño a una empresa, ojo, cuando hacemos daño a un pirata, porque no merece ni el calificativo de empresario o de empresaria, pues lógicamente a ese machacarlo. O
Sencillamente porque a quien está haciendo competencia desleal es al resto de empresas que intentan cumplir con la norma, con sus luces y con sus sombras. Pero cuando hacemos un daño a una empresa que quiere cumplir, al final también le estamos haciendo daño a los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa. Pero de verdad que yo soy crítico con la reforma laboral por eso, porque me llevé una desilusión porque me esperaba mucho más y porque la he visto excesivamente ambigua en algunos casos que me generan muchísimas dudas. Y lo peor es a un jurista, no, a un profesional del derecho con dudas. Sobre todo cuando tiene que tomar decisiones, porque bueno, cuando tiene que asesorar, pues bueno, pues él asesora, ella asesora conforme a lo que piensa y ya está, irá aprendiendo sobre la marcha. Pero cuando él es el que tiene, o ella la que tiene que aplicar la norma, tener dudas, malo, peligro. Yo es por ya terminar, porque son las 7:30, si tenéis alguna... Pero yo quería deciros una cosa, vamos a ver. Yo creo que existe libertad de expresión y que si a alguien no le gusta la reforma laboral, pues está en su derecho a decirle, igual que si a alguien le gusta la reforma laboral, también en cualquier caso no hay ni todo bueno ni todo malo. Todo tiene su parte positiva y negativa. Segundo, no debemos confundir la temporalidad con el tema de los fijos y los fijos discontinuos, porque esos son fijos, no son temporales. Aquí el problema de la temporalidad se plantea cuando en los centros concertados te dan una dotación por 4 meses o por 2 años. Y entonces el empresario tiene que coger y contratar fijos y después pagarle la indemnización cuando esa dotación se pierda, porque la dotación COVID, pues por una circunstancia específica. La digitalización proviene de los fondos europeos y es por un periodo de tiempo. Entonces, todos querríamos que eso fuera permanente, pero es que en sus bases de convocatoria tiene una finalidad y una temporalidad y una vigencia. Ojalá, en vez del acuerdo que firmamos ayer, que dijo que tenía una vigencia hasta el 2024, dijera, mira, esta dotación ya es permanente. Nosotros somos los mismos, los empresarios, estaríamos contentísimos, pero el tema es que no es así. Y mientras que no sea así, no tenemos herramienta para afrontar, porque después son los pagos de indemnizaciones que, si vosotros conocéis el sector de educación, no lo paga la administración, lo tiene que pagar el empresario. Ese es el problema de la temporalidad, y con las actividades extraescolares y demás. Lo otro, lo de los fijos y los fijos discontinuos, es porque hay periodos en que en determinadas etapas no se está trabajando. Y a mí que no me digan por qué en los conciertos te pagan el módulo de la FP, pero en los centros privados, que no pertenecen al sistema público, pertenecen al sistema educativo español, pero no es público porque son privados y son empresas que se negocian los convenios a las cuales nosotros también representamos, pues tienen sus tutores de práctica y demás, y cuando los niños aprueban todos los módulos, que es cuando pueden ir a las prácticas, esos profesores no están dando clases. Y yo te aseguro que ninguna empresa de ningún sector le está pagando un sueldo a un trabajador sin ir a trabajar. No se lo pagan directamente, sencillamente. En fin, que es por aclarar un poco las situaciones que se nos dan. No es la misma, bueno, dando las 5 horas de clase continuada. Ese es otro tema que se podría valorar, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que estamos hablando un poco, y ya no quiero decir esto. Realmente parece que medimos el trabajo de un docente con una medición de la Organización Científica del Trabajo. O sea, que trabaja 3 minutos, que trabaja 2 horas, que trabaja 5, no, que la labor docente empieza en verano o el 1 de septiembre y no acaba el 30 de junio, porque el trabajador o la trabajadora sigue preparando programaciones, sigue pensando materiales y sigue viendo qué es lo que va a hacer con su alumnado, o por lo menos yo me considero así, porque lo hago así. Vale, lo hago así. Y creo que el resto de mis compañeros también lo hacen así, y compañeras. Entonces no se puede llevar siempre a que tú no trabajas, tú no cobras. Es que no estamos midiendo por la unidad de salario, por la unidad de obra, sino por la unidad de jornada, de trabajo, de desempeño, de resultado, y eso sería una cuestión que habría que tener en cuenta. Y he echado de menos solamente que se dijera que para el fijo discontinuo también tiene que haber un periodo de 3 meses
de inactividad, y eso no lo hemos comentado. Es decir, que los requisitos para poder encuadrar... Son dos meses. Para encuadrar al fijo discontinuo, sí, porque así lo tenemos en convenio, pero por ejemplo, si no hubiera establecido un convenio, lo que dice la norma mínima son 3. Pero, bueno, pero eso es solamente cuando están vinculados, quiero recordar, estoy hablando de memoria, cuando se trata de vínculos con contratos o subcontratas. Si es un contrato fijo discontinuo normal, no. Lo único problema es que se viene la campaña que hemos iniciado en la Inspección de Trabajo, es estas empresas que están ahora convirtiendo todos fijos discontinuos, pero que están realizando un trabajo 11 meses y el mes que los mandan al paro es el que teóricamente tendrían que estar cobrando sus vacaciones anuales, con lo cual estamos otra vez ante un fraude. Yo no te pago las vacaciones, sino que lo que hago es que te mando al paro. Por alusión, de hecho, es la otra cosa que hemos propuesto modificar en el convenio. Y porque interesa a los trabajadores. Porque a los que no a los de formación profesional, sino a un trabajador normal, el curso escolar viene a durar 9 meses y medio. Si le sumas el mes de vacaciones, la mayoría de los casos pasan de 10 meses al año. Ahora mismo dice 2 meses de periodo mínimo de inactividad. Eso deja fuera a muchos docentes. Entonces, una de las modificaciones que precisamente vamos también a proponer es que se hable de mes y medio en lugar de 2 meses. Y eso no beneficia tanto a las empresas como a los trabajadores, porque vas a poder aplicar esa figura contractual a un trabajador que ahora mismo lo dejas fuera de esa figura contractual y tienes que pasar a ese otro pastiche. Sí, a la acumulación. Del indefinido. Acumulando las horas. A tiempo parcial. A tiempo parcial. Las dos modificaciones principales que vamos a buscar en el convenio, que estamos negociando el día 12 de diciembre, tenemos la mesa negociadora con los sindicatos, son esas dos. Es la de levantar, no con carácter general, pero sí para determinadas etapas educativas, el tema de los fijos discontinuos, en el personal docente, y la otra es la de acortar el periodo de inactividad para permitir que aquellos docentes que tengan todo el curso escolar y ese mes de vacaciones que acaba de mencionar José Antonio, quepan dentro de esta figura y no serán perjudicados, por lo que no voy a repetir porque lo ha dicho. Yo también quiero pediros disculpas si no he entrado en el detalle de toda la norma, no se puede, porque no quería tampoco machacaros. Perdona, que había ahí una persona que llevaba el pobre. Rafael. Yo la percepción que tengo de esta reforma, y por seguir con comentarios cinematográficos, es que esta reforma no equivale a un anillo que gobierna todo. No puede gobernarlo a todo. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que usted ha comentado, José Antonio, con respecto a que se tendría que tener en cuenta pues, la especificidad de nuestro sector. Y ahí creo que Carmen, hablo siempre desde el paradigma aquí andaluz, de la mesa de la enseñanza concertada, y es los últimos acuerdos que hemos venido firmando con la administración, que la propia administración andaluza nos dice que realmente no sabe cómo ayudarnos. Recuerda, Carmen, todos los que hemos tenido el refuerzo COVID, ahora se habla del refuerzo educativo, realmente han tenido muchísimos problemas porque muchos compañeros que han estado trabajando no han podido seguir. No han podido seguir, sí es verdad que se pudo ampliar de los 6 a los 12 y demás, pero después no. Pero ahora con la reforma, este último, por ejemplo, hasta 2024, el de Contic Edu, a ver de qué manera se lleva esto a cabo. Y luego otra cosa, Carmen, que me preocupa y espero que no suceda, es si algún día se consigue que haya un aumento de plantilla, un acuerdo de aumento de plantilla, que la administración no lo vincule a una temporalidad concreta, porque entonces a ver cómo no lo averiguamos. No, porque además un aumento de plantilla, vamos a ver, esto yo lo entiendo porque los fondos de los que provienen, sí, vienen de fondos que tienen una finalidad, es que esa es la ley de la... Hombre, a nosotros no se nos ha pasado. A nosotros no se nos ha pasado. Nosotros queremos unas plantillas estables. No queremos unas plantillas que estén ahí. Eso no lo quiere la patronal ni lo quieren los centros. Pero claro, si te dan una dotación horaria porque hay un dinero que viene de Europa y tú tienes que ejecutar en esto, pues claro, ¿cuántas veces ha saltado la patronal con este tema? Porque nosotros queremos que sea una dotación indefinida como los contratos, pero es que el caso es que no lo tenemos. Todos queremos eso, todos. Pero
Lo que no podemos estar es o pagando indemnizaciones o incumpliendo la normativa laboral. Es que a eso nos abocan muchas veces este tipo de dotaciones, y quedarnos sin dotaciones tampoco podemos. En fin. Y evidentemente con lo que tenemos ahora mismo tenemos un grave problema, con lo cual se debería de mejorar para este sector que está en... Claro. Pero eso no significa que la reforma sea mala. No, simplemente alguna especificidad del sector, pero yo creo que ya no quiero abusar más de José Antonio. De todas formas, incluso en la reforma venía la posibilidad de los contratos financiados con fondos o con subvención y con fondos europeos para la inserción de empleo, se pudiesen seguir manteniendo los contratos temporales. O sea que a lo mejor, quién sabe, a medida que vaya avanzando la aplicación de la ley, el propio legislador o el gobierno se dan cuenta de que hay que abrir, no abrir la mano, no, esa no es la expresión, pero sí hacer esa cirugía un poquito más fina y sacar de la obligación general de la indefinición del contrato aquellas otras actividades que requieran realmente esa temporalidad. No lo sé, yo aquí ya sí que me estoy metiendo en donde no me llaman. Sí has dado la clave antes, José Antonio. Si nosotros pudiéramos en los contratos a tiempo parcial, cuando vienen estas dotaciones, lo que pasa es que hay mucha casuística y esto no vale para la gente de FP. Yo estoy diciendo que la gente, los profesores de FP, pero que tú has dado una clave que a mí me parece sencillísima y buenísima. Yo tengo un contrato del 50%, me amplían un 10% más con una causa justificada y unos fondos con una finalidad, pues déjeme darle esa hora al contrato a tiempo parcial a esa persona y después cuando desaparezca, no esté vigente y no esté nada, yo se lo pueda quitar las horas sin tenerle que indemnizar por esa hora. Eso, por ejemplo, sería una cosa que no perturbaría ni habría que cambiar ninguna figura de ninguna cosa. Pero, en fin, yo no quiero abusar más, esto daría... No. Bueno, y a mí además me encanta porque toda la casuística y todas las maneras y estudiar... Y a mí que me encanta discutir. Bueno, no hemos tocado las compatibilidades de los contratos, porque hay gente que tiene contrato de profesor, después tiene contrato de monitor, qué tipo de contrato le hace, el monitor, si tiene una jornada parcial, en la parte de la jornada que no trabaja puede hacer sustituciones, no las puede hacer. Bueno, todo eso es un mundo que a mí me encantaría tener tiempo para estudiármelo bien. Pero bueno, que ha sido, yo considero, vamos, esto lo tendréis que decir vosotros, muy interesante y desde luego contar contigo un lujo, José Antonio. Y nada, y muchas gracias por... Yo creo que estos encuentros son... muy ilustrativo, verá, que nos ilustra a todos de una cosa que tenemos, que aunque estén las gestorías y demás, los directores y los titulares sois los que tenéis que estar un poco al tanto de cómo está la cosa, ¿no? Aunque después ejecute la gestoría y demás. Y después ha sido un lujo también tener aquí a nuestro secretario general, negociador, para que el negociador se ha llevado todas las tortas para la mesa. Pobrecillo. Y también muy agradecido porque siempre los sindicatos siempre también enriquecen el debate y ven las cosas desde distintas perspectivas. Al final tú sales aquí viéndolo un poquito así también como yo, por lo menos pensando, y yo salgo de aquí también pensando en lo que por lo menos pensando en lo que habéis dicho. Yo creo que las empresas funcionan con sus trabajadores y sus trabajadores con la empresa, y así tenemos que continuar. Muchas gracias, José Antonio. A vosotros. Y nada, un placer.